Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, de acuerdo en el lugar del mundo en el que estén. Bienvenidos a nuestro tercer panel de las mesas Study In en el marco de FIESA Webinarios. Les cuento un poquito que la estrategia FIESA Webinarios está coorganizada por la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Mar del Plata, con activa participación de nuestros equipos de relaciones internacionales. Es una estrategia apoyada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, OBREAL Global Observatory y la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Contarles un poquito que ayer nos encontramos con el panel de Norteamérica y Asia y el panel de Europa. Tuvimos una activa participación de estudiantes, más de 2.000 estudiantes han circulado por nuestras mesas a través del canal de YouTube FIESA Argentina. Tuvimos una activa participación a través del chat y esperamos lo mismo para el encuentro de hoy. Estamos abriendo el panel Latinoamérica. Voy brevemente a presentar a nuestra coordinadora de panel, Margarita Guarín, nuestra compañera de trabajo, nuestra colombiana querida, es internacionalista, miembro del comité organizador de la Feria Internacional de Educación Superior Argentina FIESA 2021, asesora profesional en el área de Relaciones Internacionales de Vicerrectorado y desde hace 10 años es referente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Ha desarrollado diversos estudios de posgrado en cooperación internacional, en desarrollo de políticas públicas e integración regional, en migraciones, movilidades e interculturalidad en América Latina. Bienvenida, Margarita, adelante. Bueno, Yamila, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La verdad que para mí es un placer acompañar este panel. Un panel que está integrado por representantes de distintas instituciones de países latinoamericanos. Se podría decir que es un panel de amigos, porque bueno, venimos trabajando conjuntamente desde hace varios años y específicamente desde este año en particular con mayor vinculación. Este panel busca principalmente cumplir dos grandes objetivos. El primero es facilitar la información sobre posibilidades de estudio, programas y becas. Y el segundo, especialmente este panel de Latinoamérica, es promover a nuestra región como una opción válida de destino académico con una gran riqueza, tanto formativa como cultural. Así que desde ya esperamos que sea muy innovador y que realmente despierte el interés de nuestros estudiantes. Bueno, nosotros desde FIESA queremos dar un especial agradecimiento por su colaboración para la organización de este panel a la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior INILAD, una iniciativa, valga la redundancia, de encuentro de redes, asociaciones y ferias de la región, con la cual venimos trabajando a lo largo de este año con el objetivo de fortalecer vínculos y cooperar para la acción en torno a la internacionalización de nuestros países. Quiero agradecer a todas las personas que van a participar hoy representando pues a sus instituciones en este panel y brindándonos la información de sus países. El orden de intervención de este panel será el siguiente. Empezaremos con Colombia, seguidos por Brasil, México, Chile, Perú y cerraremos con el ganador del sorteo de FIESA en la CHEC, una conferencia virtual de internacionalización organizada por RCI Colombia que tuvo lugar en agosto. Nos acompañará la representante de una institución colombiana pues que ganó este sorteo y nos estará compartiendo información sobre su institución. Interesante saber que estuvo también previamente el año pasado de intercambio en Argentina, así que cerraremos con su experiencia este panel. Después de cada intervención se prevén unos minutos para preguntas y comentarios. Así que sin más por el momento, quiero dar inicio con el primer país que es Colombia. Para brindar la información sobre este país nos acompañarán dos personas, Paula Andrea Henao y Diana Restrepo. Voy a leer brevemente el perfil de Paula. Paula Andrea Henao es jefe de oficina de la Oficina de Relaciones Internacionales del Instituto Colombiano de Créditos Educativos y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, y como miembro de la Junta Directiva tiene una participación en el proceso de transformación y reestructuración de la entidad. Es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en sistemas de información y especialista en negocios internacionales y mercadeo. Tiene una maestría en administración de empresas y tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, donde trabajó en proyectos de cooperación internacional para la ciencia, educación y la tecnología. Ha sido directora y representante de la Fundación Amigos de Fulbright, jefe de la Oficina de Internacionalización de Conciencias, ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y asesora de varias instituciones y universidades.
y coordinadora de la Red Colombiana para la Internacionalización. Es ex becaria del Servicio de Intercambio Académico Alemán y del programa de capacitación en liderazgo y gestión universitaria. Por su parte, Diana Restrepo es magíster en Relaciones Internacionales del School of International Service de American University e internacionalista con énfasis en ciencia política de la Universidad del Norte. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el ámbito de relaciones internacionales, en la gestión de la internacionalización de la educación superior en instituciones de educación superior y cooperación internacional en organismos multilaterales. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo como consultora de iniciativas de ciudades emergentes y sostenibles. Durante 4 años fungió como jefe de organizaciones interinstitucionales e internacionales de la Universidad del Atlántico y actualmente se desempeña como la secretaria ejecutiva de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI. Gracias, Paula y Diana, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, creo que empezará Paula con su presentación y después, posteriormente, nos acompañará Diana. Muchísimas gracias. Reciban todos un cordial saludo desde Colombia. En este momento me encuentro en Bogotá. Estoy feliz de participar y de contarles cuáles son esas oportunidades que tenemos y que ofrecemos desde Colombia para que ustedes puedan venir, para que estemos fortaleciendo este relacionamiento entre Argentina, entre FIESA y entre Colombia. Debo confesarles que cuando nos plantearon la idea de apoyar la CHEC, que fue virtual, para nosotros fue de mucha alegría ver cómo ustedes estuvieron tan activos, cómo participaron y cómo realmente fue un evento que dejó tantos éxitos a nivel regional en Latinoamérica. Vamos a empezar entonces con la presentación. Van a ver ustedes acá, en general, unas cifras importantes que hemos preparado para ustedes especialmente en el día de hoy. Estos webinarios sí que se nos han vuelto a nosotros una herramienta muy importante para fortalecer la internacionalización. Les vamos a contar un poco de ICETEX en la primera diapositiva. Van a ver ustedes entonces cuáles son nuestras cifras, qué es ICETEX, qué hacemos nosotros, pero lo más importante es cómo ustedes lo pueden aprovechar. En el lado izquierdo ven el mapa de Colombia y ven entonces ustedes acá en el título cobertura y perfil de usuarios. Eso se los traduzco básicamente. Este año cumplimos 70 años en Colombia, proporcionando oportunidades para que tanto colombianos y extranjeros tengan acceso a educación superior de calidad. Estamos haciendo un énfasis importante en colombianos en sus programas de pregrado y hemos ampliado también nuestra cobertura, por supuesto, a posgrado. El instituto nace como una entidad que proporcionaba oportunidades en el exterior y se ha ido convirtiendo poco a poco en esa herramienta fundamental de gobierno colombiano para acceso, permanencia y graduación y acompañamiento en toda la trayectoria educativa de los colombianos. Yo tengo el honor de trabajar en la Oficina de Relaciones Internacionales y les vamos a presentar unos programas de mucha tradición que han apoyado la internacionalización del país. Nosotros estamos vinculados con el Ministerio de Educación Nacional, pero quiero presentarles antes las cifras y en las cifras del mapa inicial ustedes pueden ver dónde estamos ubicados en Colombia, porque tenemos más de 37 oficinas alrededor del país. Yo creo que es la entidad de gobierno del sector educación que tiene más presencia en territorios. Para nosotros es muy importante hablarles de esos casi 5 millones de colombianos que a lo largo de 70 años se han beneficiado de nuestros programas y en general les comentamos que son 57% de mujeres, 42% de hombres y en Colombia tenemos un sistema de estratos entendido como el estrato 1, las personas que menos posibilidades económicas tienen y el estrato 6 las que más. Aquí ustedes pueden ver que los estratos 1 y 2 son el 71% de nuestra población. Tenemos 3 líneas muy importantes, una de créditos, así que se pueden acercar a nosotros. Somos una entidad financiera, pero de estrategia de naturaleza especial. Esa naturaleza especial es el componente académico del cual me voy a referir a continuación. Tenemos una línea de fondos en administración. Estos fondos, ¿qué significan? Son nuestra herramienta de desarrollo regional. Cuando trabajamos de la mano con cooperantes internacionales, que es una línea de acción muy importante, pues sí que trabajamos en las diferentes regiones. Y en programas internacionales tenemos convenios con más de 53 países y más de 13,000 personas beneficiadas. Es muy importante que ustedes vean ese mapa de Colombia,
porque es muy interesante ver cómo también extranjeros han venido a nuestro país, a toda la geografía nacional, y han podido también elegir a Colombia como destino académico y de calidad. Estamos en un proceso de reforma integral. Esa reforma integral nos ha mostrado a nosotros esa necesidad de que el DICETEX esté realmente en línea con el contexto. Y yo creo que Colombia ya reclamaba un nuevo ICETEX, un nuevo instituto con una vocación tan financiera, dejando de lado lo académico, sino al contrario, con un balance muy interesante, porque ustedes saben que escoger bien un programa, pues sí que es importante para la vida y para el éxito profesional, para el impacto y el desarrollo social de un país. Entonces, estas simplemente se las dejo, esas son las líneas en que estamos trabajando, y nosotros desde Internacional estamos en ese proceso de acompañamiento, de guía al estudiante, tanto extranjero como colombiano, para que escoja sus mejores oportunidades. Y por ley somos la única institución colombiana que administra becas internacionales. Nosotros hacemos unas convocatorias para que se puedan aprovechar teniendo los mejores perfiles. Nosotros, como ICETEX, desarrollamos y participamos también la estrategia de posicionar a Colombia como destino académico de calidad. La lidera nuestro Ministerio de Educación Nacional, pero no sería nada sin el apoyo y el concurso de redes tan importantes como la de RCI, que es la Red Colombiana de Internacionalización, colegas y amigos que en este momento nos acompañan, y tenemos el honor de compartir este panel con ellos. Y Diana, un especial saludo para ti. De verdad que esa gestión que se está realizando a nivel de red es brillante. Estamos muy contentos de trabajar con ustedes. Vamos a contarles de las oportunidades que estamos desarrollando también con la RCI. Entonces, en nuestra estrategia de internacionalización, para que lo tengan en cuenta, estamos resaltando y trabajando todos los temas virtuales, la implementación de nuevos programas dirigidos a instituciones de educación superior. Ustedes, como instituciones de educación superior que nos están escuchando de toda Latinoamérica en este momento, podemos trabajar en conjunto para el desarrollo de nuevos programas. Así que los invitamos a que en conjunto trabajemos por esos programas que queremos para Latinoamérica. Y la tercera que quería resaltar muy importante es esta alianza que estamos trabajando con ASCUN, que es la Red de Universidades Colombianas, y con la RCI, Red Colombiana de Internacionalización. Tenemos dos programas hermosos. Uno se llama Beca Colombia. Yo quiero mostrarles estas cifras. Aquí solamente tenemos Argentina, pero queremos decirles que es muy importante que lo conozcan. Es la oportunidad que Colombia ofrece a los ciudadanos extranjeros becas completas para que cursen programas académicos en instituciones de educación superior colombianas que se encuentren inscritas en nuestro programa de reciprocidad para extranjeros. La convocatoria general es para todas las nacionalidades. Tenemos unas becas específicas con Ecuador y otras con Perú. Y este año no lo pudimos lanzar, pero para el año entrante vamos a tener el lanzamiento de las becas PAEC, OEA y CETEX, que complementan nuestra beca Colombia con tiquetes también. Entonces cubre matrícula, seguros, instalación, y además de eso, países pertenecientes a la OEA van a poder participar para que tengan este apoyo económico para tiquetes. El siguiente programa es de expertos internacionales. Me acompaña Sebastián, colega que lidera este programa que ha sido tan exitoso para Colombia. Aquí tenemos las cifras de Argentina, expertos que han venido a Colombia bajo este programa, donde nosotros cubrimos o los tiquetes en económica o manutención. 2018, 152. 2019, 154 ciudadanos argentinos estuvieron con nosotros en toda la geografía nacional, y pues 2020 claramente por temas de confinamiento solamente 9. Estaremos abriendo esta convocatoria nuevamente para el año entrante, pero aquí yo me voy a saltar el protocolo. Le quiero dar la palabra un segundo a Sebastián. Quiero que lo conozcan su cara y sepan que es con él directamente con quien pueden hablar para acceder a esta oportunidad. Ustedes como expertos pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pueden ser administrativos, pueden ser funcionarios. Es la universidad la que postula, la Universidad Colombiana, la que postula para que ustedes puedan venir a Colombia. Pero desde el año pasado hemos abierto esta posibilidad en doble vía. ¿Qué significa esto? Que colombianos también pueden ir a Argentina bajo este programa. Sebastián, entonces, por favor, quisiera que pudieras prender tu cámara, des un saludo y nos cuentes un poquito de expertos, por favor. Bueno, muy buenos días. Tardes para ustedes todavía, ¿no? Un placer. Este programa, como se indica ahí, tiene grandes beneficios, ya que desde este tema de movilidad dirigido a docentes, expertos, cualquier tipo de académico, incluso practitioners, individuos que se
destacan en campos no necesarios vinculados a la academia, pueden fortalecer, acá que estamos hablando de redes, todo este vínculo entre las universidades. Solo importante mencionar temas de internacionalización en casa, con formación y consolidación de redes, recursos académicos y técnicos para la calidad, un enfoque que le hemos dado en Colombia, y una propuesta para que este programa sirva también desde la internacionalización para mejorar la calidad y la acreditación de las instituciones, aumento en índices de movilidad. Solo son algunos de los aspectos que pueden atender. Y pues sin duda esto es un programa para las universidades. Acá los docentes, los investigadores que lo estén viendo van a poder dirigirse a sus oficinas de relaciones internacionales. Y acá lo interesante es que todo se profundice a partir de la cooperación entre las instituciones de educación superior. Muchas gracias, Sebastián. Así que les queda a ustedes la invitación para que aprovechen estas oportunidades para que puedan venir a Colombia. Si son universidades, si son colegas de las diferentes instituciones de educación superior, ICETEX puede ser ese puente para que ustedes construyan esas nuevas relaciones académicas, pero además, si ustedes son estudiantes, pues pueden también aplicar a este programa. Yo los invito a que contacten a su oficina de relaciones internacionales y dejamos todos nuestros datos para que por favor, si están interesados, pues podamos trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestra colega Diana de la RCI. Muchísimas gracias, Paula. Un saludo muy especial para ti, para el equipo de ICETEX y sobre todo para nuestros amigos y colegas latinoamericanos, en especial a FIESA, por esta invitación. Me voy a permitir compartir una breve presentación para poderles hablar un poco de la RCI, la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior. Un momento, por favor. Muy bien. Bueno, esta es una red colombiana conformada por instituciones de educación superior del país. Es una red solidaria, incluyente y diversa que promueve y facilita proyectos de cooperación internacional para contribuir al fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior en nuestro país y también al mejoramiento de la calidad de nuestras instituciones, su relacionamiento y su visibilidad. Nuestra visión es ser un referente a nivel nacional y sobre todo a nivel regional por la capacidad de innovación, inclusión y generación de productos de conocimiento desde la red para aportar a la construcción de la internacionalización. Es aquí en donde saludamos iniciativas como INILAT, que presentó nuestra moderadora Margarita Guarín, en donde estamos participando como red, promoviendo todo este relacionamiento latinoamericano para el fortalecimiento de la internacionalización y en donde esperamos que nuestras instituciones socias y sus comunidades académicas pues puedan verse beneficiados de una cooperación que invita a la acción en un escenario como nos ha planteado este nuevo esquema mundial en donde la virtualidad va marcando nuevos lineamientos de cooperación. Bueno, nuestros principios o valores, por supuesto el liderazgo, toda vez que desarrollamos iniciativas pertinentes y de impacto para nuestras comunidades académicas, solidaria, porque promovemos el relacionamiento entre nuestras instituciones, la diversidad de instituciones que conforman la RCI es muy amplia. Más adelante les voy a presentar cuántas instituciones de educación superior tenemos, pero quiero que sepan que tenemos desde instituciones de educación superior, instituciones técnicas y tecnológicas, y así también están enmarcados nuestros programas. Inclusiva, diversa, participativa, tenemos diferentes instituciones, como les he comentado, tenemos actualmente 105 instituciones de educación superior miembros, distribuidas en 9 nodos a lo largo y ancho del territorio nacional, nodo occidente, nodo Bogotá, nodo Caribe, suroccidente, nodo sur, que anteriormente se llamaba nodo Tolima Grande, oriente, Orinoquía, eje cafetero y centro oriente. Algo que quiero compartirles es que todas nuestras instituciones de educación superior están en total relacionamiento con pares en el mundo, entonces también promueven y tienen convenios de movilidad, convenios de cooperación académica. Los invitamos a que conozcan un poco de estas instituciones en nuestra página web, en instituciones miembros, y puedan también identificar programas de su interés.
Bueno, sobre nuestras líneas de acción, pues la RCI tiene 5 líneas de acción. La primera es un observatorio de internacionalización. Aquí tenemos una revista para todos los estudiantes o docentes que estén en el área de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Pues acá hay un recurso muy valioso. OBIES es coordinada directamente por una de nuestras instituciones, que es la Universidad Distrital. Y bueno, acá estamos en todo el proceso de generar conocimiento en temas de la internacionalización. Eventos y capacitaciones, una de nuestras líneas más sólidas. Promovemos actividades que nos ayuden a fortalecernos como una comunidad de aprendizaje, en donde compartimos buenas prácticas, experiencias exitosas y significativas con instituciones de educación superior a nivel internacional. Tenemos un esquema de movilidad para fortalecernos no solamente a nivel local y nodal, sino también a nivel nacional e internacional. Tenemos programas de movilidad muy exitosos como Paloma a nivel del nodo occidente. El nodo Caribe tiene su programa de movilidad que se llama Muévete por la Costa, y también la iniciativa del nodo Bogotá, que tiene un programa interno de movilidad. Entonces, promueven la movilidad entre las instituciones de los nodos, pero también facilitan la movilidad internacional, toda vez que han desarrollado iniciativas para que los estudiantes que vienen puedan también hacer parte de diferentes programas, sobre todo de proyección social de otras instituciones. Entonces son unos programas muy interesantes que se desarrollan en esta línea. Todo el tema de gestión y visibilidad, participamos en la Mesa Intersectorial de Internacionalización, que es convocada desde el Ministerio de Educación Nacional, en donde también lideramos algunas iniciativas con el ICETEX, y todo el tema de comunicaciones que manejamos desde la red. Nuestra apuesta es convertirnos y ser una comunidad de aprendizaje, participar en distintas misiones académicas nacionales e internacionales, en donde nuestros docentes puedan hacer parte de esta sociedad global del conocimiento, y también así participar y ser gestores de la internacionalización dentro de las instituciones, y por supuesto apoyar a nuestras instituciones miembros en toda la gestión y visibilidad. Quiero comentarles un poco sobre la CHEC, que fue nuestra 10ª conferencia latinoamericana para la internacionalización de la educación superior. En su 10ª versión es una feria internacional que organiza directamente la RCI. Este año tuvimos importantes aliados, todos los miembros de INILAT, instituciones y redes que nos acompañan hoy. Tuvimos nuestro gran aliado en este proceso, que fue también el ICETEX. La conferencia giró en torno a 3 ejes temáticos: el rol emergente de la educación internacional, innovación para un futuro sostenible, y la transformación de la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación. Quiero decirles que este fue un evento en donde no solamente participaron académicos y referentes internacionales en este tema, sino también tuvimos un gran número de estudiantes de pregrado y posgrado participando en este evento. Las grabaciones van a ser compartidas en nuestro sitio de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y podrán compartirlos. Pues esta es información muy valiosa que también pueden consultar, porque también podrán ver distintas instituciones que participamos. Tuvimos participación y representantes de todas las áreas del mundo. Tuvimos 948 participantes, 218 panelistas, 18 expositores y 13 patrocinadores, y representantes de 29 países. Entonces, de verdad que es una apuesta a nivel nacional muy importante, que como país nos sentimos muy orgullosos de poder haber mostrado también toda la gestión para promover la internacionalización, todo lo que se viene avanzando en Colombia. Quiero comentarles un poquito sobre la movilidad saliente de nuestros estudiantes. Desde la RCI, iniciando el mes de abril, ¿verdad? Lanzamos una convocatoria a nuestras instituciones, tanto de la Asociación Colombiana de Universidades como de la RCI, para conocer la movilidad de nuestros estudiantes. Y la verdad es que nos sorprendimos gratamente al darnos cuenta que en su mayoría, estoy hablando del primer término, del primer semestre del año, en su mayoría se encuentran en países latinoamericanos. Tenemos México, Brasil, Argentina y Perú como los principales países en donde nuestros estudiantes se encontraban realizando diferentes programas de movilidad, intercambios académicos, pasantías investigativas. Bueno, esto de 66 instituciones de educación superior que participaron en esta encuesta, en este instrumento. Y es así como también quiero invitar a
instituciones de educación superior latinoamericanas y a sus comunidades académicas a que puedan venir a Colombia y puedan realizar intercambios académicos. En estos momentos estamos trabajando movilidades virtuales y este programa que les voy a presentar, que es PILA y anteriormente llamado MACA hacia Argentina y Bracole hacia México, actualmente el programa de intercambio académico latinoamericano, es un programa que facilita y promueve la movilidad entre los países. Permite que estudiantes de grado, pregrado y posgrado realicen intercambios académicos. También tiene diferentes programas para docentes y para investigadores y están basados en intercambios están basados en cuotas de reciprocidad. Entonces, por lo general, las instituciones de educación superior apoyan a los estudiantes con su manutención, con los tiquetes, tienen muchísimas becas, entonces también extiendo una invitación a que puedan consultar con las instituciones, con sus universidades, con las oficinas de relaciones internacionales, si hacen parte del Consejo Interuniversitario, si tienen este tipo de convenios directamente con nuestra Asociación Colombiana de Universidades para que puedan también hacer parte de este programa que no ha parado, que en estos momentos simplemente se reconfiguró, es un programa de movilidad virtual y bueno, está facilitando también el intercambio de saberes entre nuestras comunidades. Bueno, los invito nuevamente a visitarnos, a consultar más información sobre la RCI. Simplemente esta presentación buscaba presentar la red, toda vez que nuestra colega Paula Andrea ha hecho una presentación de la entidad colombiana oferente de las becas. Y bueno, sean todos bienvenidos a Colombia. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, Diana y Paula, muchísimas gracias por la presentación y por la información que nos han compartido. En primer lugar, les voy a hacer algunas preguntas. Tenemos unos minutitos, así que, y ustedes me dirán quién se siente, digamos, con la capacidad de responderlas, ¿cierto? La primera, ¿qué sugerencias o recomendaciones podrían compartir con los estudiantes interesados en participar de movilidades en Colombia para que preparen su postulación? Si quieres, Diani, puedo empezar y tú complementas. Pues básicamente nosotros les pedimos que tengan ese contacto, claro, bueno, hay que definir qué región del país, a dónde quieren venir. Es diferente si están, por ejemplo, aquí en Bogotá, estamos a 2.600 metros, es alto, hace frío, bueno, frío para Colombia, pero también, digamos, Diani está en la costa atlántica, hace calor. Entonces, todas esas pequeñas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta en el momento de elegir ese ambiente donde van a estar. Es muy importante que escojan esos programas que ustedes consideren son los mejores y que pueden aportar para su desarrollo académico. Es muy importante entonces revisar la diferente oferta académica que tiene Colombia. Es muy variada, es muy amplia y no solamente, aunque debo mucho a Bogotá, yo también soy de región, soy del eje cafetero, entonces yo los invito a que de verdad consulten las diferentes opciones y si ustedes aplican a alguna universidad que haga parte de la RCI, pues eso ya es un sello de calidad, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengan eso en cuenta y si tienen algún inconveniente, algún problema o alguna pregunta, pues nos pueden contactar en el correo relacionesinternacionales@icetex.gov.co. Si van a aplicar a una de nuestras posibilidades de trabajo, que no son realmente, no los llamamos becas, pero pues oportunidades con expertos, Sebastián y yo estaremos muy atentos en ese correo para poderlos guiar en todo el proceso. Diari, no sé si quieres complementar. Muchas gracias, Paula. Bueno, yo creo que es fundamental tener muy claro el programa que desean cursar en el exterior. Efectivamente, pienso que eso es algo que nos representa como Colombia y es el sello de calidad de nuestras instituciones de educación superior. Y como RCI, de verdad que nuestras instituciones promovemos todo el tiempo el mejoramiento y el apoyo al fortalecimiento de los procesos de calidad. Entonces, es un sello que nos caracteriza y fundamental el aspecto regional que ha mencionado Paula. Somos un país de regiones, somos un país riquísimo con una diversidad cultural, entonces pues también hacer un poco de investigación sobre la ciudad donde se desea realizar los estudios. Y bueno, por supuesto que desde la RCI también realizamos muchísimos procesos de apoyar a los estudiantes que quieren venir a estudiar en Colombia.
con algunas recomendaciones. Eso es fundamental porque hay muchos mitos, en Latinoamérica hay muchos mitos sobre la movilidad, entonces apoyarse de las oficinas de relaciones internacionales, de sus instituciones, pero también contactar aliados como la RCI. En Colombia también está la red Colombia Challenge Your Knowledge, que tiene otras instituciones, pues está el mismo ICETEC, Oficina de Relaciones Internacionales. Entonces, buscar información con las entidades que pueden brindar información oficial sobre el país. Perfecto, bueno, van dos preguntas en una para ir cerrando. La primera es si es posible realizar un posgrado en una institución colombiana teniendo un título de grado argentino. Y la segunda es, ¿cuándo se abrirá el programa de Beca Colombia? Y si un extranjero ha vivido por cierto tiempo en Bogotá, ¿puede aplicar a esa beca? Le doy la palabra a Sebastián, dueño de los programas, para que dé la respuesta. Sebas, adelante. Respuesta primera, para el posgrado, el requisito es que la universidad colombiana le dé la carta de admisión para su posgrado. Entonces, ya dependerá del trámite directo que haga con dicha institución. Nosotros allí no intervenimos. Desde que tenga la carta de admisión, él ya puede aplicar. Dos, los extranjeros que lleven viviendo en el país lamentablemente no pueden aplicar a la convocatoria. Eso están los términos de referencia. Y la Beca Colombia, pues en este momento, como la Beca Colombia se cofinancia con las universidades nacionales, quienes nos dan la matrícula en una alianza que tenemos. En este momento las movilidades y las movilidades presenciales están suspendidas hasta el próximo año. Hemos tenido algunas noticias de que aproximadamente en marzo. Tan pronto se abran nuevamente los cupos y tengamos certeza que se reactivan las clases, la convocatoria se abrirá. Se lo dejaremos saber incluso a Margarita, pues a los distintos colegas acá, pues para que puedan compartir la información en su momento con todos los interesados. Perfecto, excelente. Entonces, por último, la gente nos ha pedido si podemos copiar en el chat el mail de contacto para que les puedan escribir por preguntas particulares, y si quieren compartirnos también la página web, con gusto nosotros lo ponemos ahora en el chat para que quede allí registrado. Sin más, agradecerles a Paula, a Diana, a Sebastián por acompañarnos en este espacio, también por ser tan cumplidores con el tiempo, pues porque como lo tenemos acotado, y esperamos poder volver a coincidir en otros espacios conjuntamente. Gracias a ustedes. Mucho éxito en su Muchísimas jornada. gracias. Bienvenidos Gracias, a Colombia Gracias. siempre. Hasta luego. Gracias. Bueno, entonces terminamos con este primer país que era Colombia, y seguimos, vamos viajando rápidamente hacia Brasil. Aquí, bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe René Stigman. Ella ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Desde 2013 es directora ejecutiva de la Asociación Brasileña de Educación Internacional FAUBAI. En los últimos 25 años ha estado involucrada en una variedad de programas y proyectos en los campos de internacionalización de la educación superior y en el proceso de internacionalización de la educación superior brasileña. René, buen día. Para nosotros es un honor, un gusto que nos acompañes el día de hoy, y la palabra es toda tuya. Bueno, buenos días, es un gusto, gracias a Fiesa por la invitación, cordiales saludos de São Paulo, Brasil, y es un gusto también poder compartir este panel con los amigos de América Latina. Voy a compartir mi presentación, esperando que camine bien. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, perfecto, René. Entonces voy a sacarme de acá para ver la presentación. Bueno, entonces vamos a presentar oportunidades de estudio e investigación en Brasil. Ahí tenemos la maleta, que pueden venirse a Brasil. No avanza, acá abajo. Pero tenemos en este momento un contexto muy especial, muy especial. Entonces las maletas, las valijas, por veces no siempre la podemos llevar
en nuestros viajes físicos. Entonces, vamos a tener también en cuenta esta condición especial que el contexto todo se presenta con una realidad que se pone también virtualmente como oportunidad de estudios en otros países, y ahí, claro, voy a hablar de mi país, Brasil. Entonces, gracias una vez más por la invitación. Es interesante haber pasado por Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá ayer, y hoy despegándonos ahí hacia América Latina, y creo incluso que la condición que pasamos en el contexto de COVID también ofrece oportunidades nuevas a destinos latinoamericanos. Un poco el contexto económico de Brasil, bueno, una importante economía en el mundo, una población también importante, grande. Entonces todo eso son informaciones importantes porque cuando uno viene a Brasil o estudia en Brasil, estará en contexto económico, político, social, importante. Un poco también algunas informaciones muy generales sobre la educación superior en Brasil. Es muy diversa, muy diversificado. Ustedes van a encontrar 4 tipos de instituciones: las universidades, que ofrecen formaciones en todas las áreas de conocimiento, ofrecen carreras de grado, de posgrado, maestrías, doctorados, investigación. Otro tipo son los centros universitarios que también ofrecen posgrado, pero no tan grande la oferta y los compromisos con investigación como las universidades. Y la gran mayoría de las instituciones de Brasil son facultades, muchas veces localizadas en provincias, en el interior del país. Y hay también los institutos de educación tecnológica que ofrecen formación de grado y posgrado, pero más involucrada a cuestiones técnicas y tecnológicas, pero son instituciones, la mayoría, casi todas públicas y de muy buena calidad. Son más de 2.500 instituciones de educación superior en Brasil, 2.200 son universidades, pero estas 199 universidades reúnen a la mitad de los estudiantes de grado. Entonces es complejo, es diversificado, es importante conocer y saber. Hay instituciones públicas y privadas. El público, ustedes van a encontrar las instituciones federales, que ahí directamente responde al Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de los estados, que son las universidades estaduales, universidades también un poco un número menor, pero que están ahí de las ciudades, que son las instituciones municipales. Y el sector privado tiene instituciones sin fines de lucro, que llamamos de comunitarias, y las privadas que pueden tener lucro, que son las particulares. Todo eso un poco para presentar el sistema, y es interesante ver que el sistema privado reúne unos 75% de los estudiantes de grado, y cuando miramos los posgrados están mayoritariamente a 85% en las instituciones públicas. Brasil, bueno, el reciente ranking de QS para Latinoamérica, de entre las 100 top universidades latinoamericanas, Brasil tiene 27 de ellas. Entonces tenemos un sistema universitario con muchísima calidad. Hay un poco los grados y títulos que son ofrecidos en Brasil. En nivel de grado es distinto de lo que llamamos en Argentina, pero que lo conozco yo. Bacharelado sería un poco la licenciatura argentina, y la licenciatura son formaciones para maestros de escuelas secundarias y primarias. Y hay también el grado tecnológico. Posgrado tenemos las maestrías, que llamamos mestrados, y doctorados, que llamamos de estricto sensu, y el posgrado lato, que son las especializaciones, que por veces se presentan también como MBAs y más profesionales, que siempre académicos como los otros grados. Y ahí tenemos en Brasil más de casi 38.000 distintas carreras
de grado que ahí se presentan, algunas también ofrecidas a distancia. Es el mayor sistema de educación superior en América Latina y la quinta población de educación superior en el mundo. Una concentración fuerte en las regiones más ricas del país, que son las regiones sudeste y sur, que tienen ahí más de la mitad de los estudiantes, de los 8,5 millones de estudiantes de grado. Y ahí están, por ejemplo, los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espíritu Santo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul en estas dos regiones. Ahí tenemos los números de programas, de carreras, de diplomas de doctorado y maestrías, mestrados ofrecidos en Brasil. Programas pueden ofrecer los dos, maestrías o doctorados. Entonces son 4.000 y ahí los cursos ahí están abajo. Los números de estudiantes, y tenemos 465 programas de nivel internacional reconocidos por los evaluadores en Brasil e internacionalmente. Algunas peculiaridades de la educación superior en Brasil: las universidades públicas son totalmente gratuitas, sin pago, para brasileños y extranjeros. Los cursos son aún ofrecidos mayoritariamente en portugués. Hay ofertas de cursos, de asignaturas en inglés y otras lenguas, eso aumenta. Una característica también, peculiaridad muy fuerte en Brasil para las carreras de grado, es que los estudiantes pueden participar en proyectos de investigación que llamamos iniciación científica durante su formación de grado, y también en pasantías profesionales que acá llamamos estagios profesionales. Eso es una cosa casi obligatoria a los estudiantes de grado de carreras en universidades e instituciones de Brasil, que se pueden también participar estudiantes extranjeros. Una fuerte extensión universitaria, proyectos comunitarios, proyectos de desarrollo local que también pueden involucrar a estudiantes extranjeros cuando están en universidades brasileñas. El sistema posgrado es muy importante y una internacionalización que crece en importancia cada vez más. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se puede venir a estudiar en Brasil, las oportunidades de estudio e investigación. Y yo les presento 10 que creo que son las más importantes oportunidades. Un estudiante argentino, o no importa qué nacionalidad, pero ahí hablamos de estudiantes argentinos, pueden venirse a Brasil para tomar un semestre o 2 semestres en un programa de movilidad, con un intercambio, con un convenio de su institución de origen o por una acción, iniciativa individual, y con la posibilidad de transferir los créditos que tomó en la Universidad Brasileña en su universidad de origen en Argentina. Hay también, y cada vez más, la posibilidad de hacer esta movilidad de forma virtual. Entonces, tomar cursos, hacer un semestre con asignaturas todas virtual. Y hay otra modalidad que voy a hablar un poco más adelante, que son los intercambios virtuales, que no es exactamente la misma cosa. Cursos cortos, que en general llamamos cursos de verano, aunque se pueda pasar en invierno, y ahí hay muchísimos que pueden ir de 1 semana, 10 días, hasta 6, 8 semanas, y hay una oferta muy grande de oportunidades que las universidades brasileñas ofrecen en lenguas extranjeras o en portugués, incluso con cursos de portugués. Es otra oportunidad de estudios en Brasil, dobles diplomas. Entonces el estudiante argentino empieza el curso en su universidad en Argentina, viene a Brasil, hace otra parte del curso y al final saca 2 diplomas, que son los dobles diplomas. Eso se puede, pero eso las universidades tienen que estar de acuerdo. No es, el estudiante no puede decidir hacerlo, tiene que ingresar en un programa que ya existe. Las pasantías profesionales, que yo ya hablé, y se puede, claro, decidir
hacer toda la carrera, el grado completo, el posgrado completo en Brasil. Y para los investigadores, los programas de postdoctorado, involucrarse en proyectos de investigación. Entonces, estas son las más importantes y principales oportunidades de estudios en Brasil. La Asociación FAUBAI, con el apoyo del Consejo Británico, ha creado una plataforma que ahí está con el enlace, y donde se puede encontrar la oferta en 72 instituciones de educación superior brasileñas, con más de 1.200 cursos, asignaturas, actividades ofrecidas en lenguas extranjeras, la gran mayoría en inglés, pero no solo, y también las oportunidades de portugués, lengua extranjera, e informaciones generales sobre las 72 instituciones, los programas de acogida de estudiantes extranjeros, y ahí uno es muy fácil, uno puede buscar los programas de grado, posgrado, cortos, portugués y otras oportunidades ofrecidas. Las pasantías y los intercambios, por ejemplo, esto de pasar un semestre, un año y tener la transferencia de los créditos, ahí los interesados, los estudiantes argentinos, tienen que hablar con las oficinas de relaciones internacionales de sus universidades para ver qué convenios existen y ahí, bueno, organizar, definir un plan de estudio en conjunto con la universidad de origen, en la universidad de destino, todo lo que envuelve las transferencias de créditos, la posibilidad de pasantías profesionales, de hacer investigación, si existen dobles diplomas, todo eso se arregla desde el punto de vista interinstitucional, pero son importantes oportunidades. Y ahí el programa virtual, el intercambio virtual, que son asignaturas que se organizan conjuntamente, la Universidad Brasilera y la Universidad Extranjera, con grupos de estudiantes en una clase que tiene estudiantes de las dos universidades, y ahí, bueno, eso puede ser toda una asignatura, parte de una asignatura en una modalidad que se llama aprendizaje colaborativo en línea, y Brasil ya hace, algunas universidades de Brasil y en Argentina, por supuesto, y seguro también, pero son oportunidades que creo que nuestras instituciones pueden buscar, ofrecer más. Hay un ejemplo de grado de medicina en una institución brasileña y en una institución inglesa. Hay guías con más informaciones prácticas y consejos para estudiar en Brasil. Entonces, ahí, por ejemplo, fueron guías que se prepararon a partir de las embajadas de Brasil en el exterior, con la participación de la Asociación FAUBAI. Esta se organizó en Ecuador, pero las informaciones son válidas. Hay un poco el español ecuatoriano, pero son guías muy útiles, muy útiles. Pero ¿cómo ingresar en grado en Brasil? Entonces hay un gran programa que existe desde hace mucho tiempo, que ofrece cupos, por veces en condiciones especiales, becas, y también el ticket de vuelta al país de origen para estudiantes latinoamericanos, caribeños y africanos. Entonces ahí el programa Estudiante Convenio de Grado, y con el enlace donde se puede encontrar una información muy importante para los estudiantes, es que todo eso, la oferta, tiene que buscar en la Embajada de Brasil en el país. Entonces, en el caso, en la Embajada de Brasil en la Argentina, para saber, bueno, todas las informaciones sobre la oferta que las universidades brasileñas ofrecen como cupos para estudiantes de grado en el ámbito del programa PQG. Hay también otra forma de ingresar, es el examen nacional de estudios secundarios, pero es más difícil y complejo porque el examen, las pruebas son en portugués y hay que tener documentos emitidos por el Ministerio de Justicia de Brasil para poder ingresar. Y va a la competencia con los estudiantes brasileños y otros. Bueno, ¿y cómo ingresar en posgrado? Hay también el mismo programa Estudiante de Convenio
a nivel de posgrado, maestrías y doctorado, y hay muchos estudiantes latinoamericanos que vienen a Brasil, africanos, caribeños, por intermedio del programa Estudiantes de Convenios Posgrado, también argentinos. Entonces todo eso igual, la oferta no está en la Embajada de Brasil en Argentina, en Buenos Aires. Ahí se busca más informaciones de áreas, universidades, nivel de estudio, todo lo que es la oferta de posgrado. O se puede también ingresar en posgrado directamente junto a una universidad, participando del proceso de selección. Hay algunas posibilidades de becas sujetas a disponibilidad del curso. Este momento no es el mejor, y ahí después voy a hablar un poco de las instituciones que apoyan la investigación en Brasil. Todos los programas, como hablaba, y las maestrías y doctorados, las informaciones completas y las evaluaciones de los posgrados están disponibles en esta plataforma Sucupira del Ministerio de Educación de Brasil, y ahí uno puede visitar y ver, y les invito a ver, cursos evaluados y reconocidos. Ahí van a tener informaciones completas de todos los diplomas. Costo de vida, también hay una página web muy útil donde se puede ver hoy día. Ayer busqué eso, entonces por el momento Florianópolis es la capital más cara, pero se puede incluso comparar, entonces poner una ciudad y comparar con otra y ver, por ejemplo, São Paulo no está en el listado porque está en número 23, podría imaginar que sería más caro, pero no es. Por ejemplo, en el estado de Paraná, la ciudad de Maringá es 40% más barato el costo de vida que la capital Curitiba. Entonces es interesante porque hay precios y gastos mensuales de todas estas estos costos ahí. Você fala portugués. Bueno, es una lengua que se habla en los 4 continentes, 9 países, por 270 millones de personas, y es, bueno, les invito a todos a salir del portuñol y a aprender portugués. Hay un certificado de conocimiento de la lengua portuguesa. En Argentina hay 11 puestos donde se aplica el CELPE-BRAS. Son 2 ediciones anuales, claro, eso antes de la pandemia, y también igual, todas las informaciones los argentinos buscan en las páginas de la Embajada de Brasil, porque eso todo se ofrece ahí en Argentina. Hay que sacar visa, una visa especial de estudiante, una visa temporaria, por eso se llama la visa Viten, visa temporaria número 4. Informaciones igual en la página del Consulado General de Brasil en Buenos Aires, para venir ya con la visa de estudiante. Hay que traducir y apostillar los documentos en Argentina, y ahí en la Cancillería también informaciones de cómo hacer la legalización en las apostillas de los documentos. En Brasil todo lo que es fiscal, bancos, etcétera, uno tiene que tener el cadastro de persona física, entonces también en el consulado informaciones de cómo sacar eso. Es muy importante tener el famoso CPF. Volviendo en Argentina, después de sacar, por ejemplo, todo el título, el diploma en Brasil, el tema de convalidaciones, bueno, el estudiante va a tener que apostillar el diploma en Brasil y verificar si la institución brasilera está y las instituciones argentinas son adherentes a la acreditación regional, porque eso facilita muchísimo todos los trámites de convalidación. Y ya me acercando del final, Brasil tiene una posición muy importante en la producción científica en el mundo, el número 13 en términos de publicaciones científicas en el mundo todo. Y lo que es muy interesante y muy importante de señalar es que casi 30% de los artículos publicados son en colaboración entre autores brasileños y de otras nacionalidades. Entonces ahí también
importantes oportunidades para los investigadores argentinos de poder trabajar junto a investigadores brasileños. El listado de los investigadores brasileños, todos está en esta plataforma LaTeX, que se puede buscar datos, informaciones completas, completísimas sobre los investigadores, poniendo los nombres, y ahí se presentan los currículos de los investigadores. Es una plataforma muy útil, muy útil. Hay las agencias de financiamiento, a nivel nacional, federal, la agencia CAPES del Ministerio de Educación, CNPq del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En los estados hay las fundaciones de apoyo a la investigación, son las FAPES, ahí São Paulo, Río, Minas Gerais, Río Grande do Sul, y también otras. Entonces les invito a buscar con detalle las oportunidades que se ofrecen. Y ahí INILAT, que ya mencionábamos, la iniciativa latinoamericana que involucra a los 6 países donde están Argentina, Brasil, al lado de Chile, Colombia, México y Perú. Estamos trabajando con proyectos que van a beneficiar por seguro estudiantes de nuestros países, de nuestras redes y asociaciones. Y termino con algunas palabras sobre la Asociación Brasileña de Educación Internacional, FAUBAI, que existe hace más de 30 años. Es muy importante decir que la Asociación FAUBAI reúne a los gestores, los responsables de relaciones internacionales en más de 200, casi 240 instituciones de educación superior en Brasil, públicas y privadas. Para ser parte de FAUBAI tiene que tener una acción internacional. Entonces, todas estas están buscando oportunidades de cooperación, ofertando oportunidades para estudiantes e investigadores en sus instituciones. FAUBAI, la asociación, es un actor muy importante en el contexto de la educación internacional en todo el mundo, y su acción principal es promover el proceso de internacionalización de nuestras instituciones de educación superior. Y hay una cosa también muy útil en la página web de FAUBAI. Ustedes pueden visitar por estado de Brasil las instituciones que se encuentran. Entonces, por ejemplo, si uno va a Amazonas, ahí clicando ahí van a tener acceso a las instituciones socias de FAUBAI del estado, de cada uno de los 27 estados de Brasil, con informaciones útiles, la página web, las direcciones de las oficinas de relaciones internacionales. Claro que no para informaciones generales que se pueden encontrar en las páginas web, pero claro, con dudas, con preguntas más específicas, uno puede tener todos los contactos con quien hablar de una forma muy directa, y eso puede ser muy útil. La conferencia anual que organizamos, la Asociación FAUBAI, este año, claro, no se pudo pasar en abril, pero ya estamos organizando de una forma toda virtual. No es una feria, no es para estudiantes, es una conferencia para expertos de internacionalización de educación superior. Entonces, todos los colegas de las oficinas internacionales, de las universidades, de las agencias, de los países, de los ministerios y todo eso, pero no es una feria para estudiantes. Bueno, gracias por la oportunidad, muy obrigado, y sigo acá a disposición para esclarecer aclarar los puntos que sean necesarios. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, René, muchísimas gracias por la información que nos has compartido sobre Brasil, sin duda alguna muy interesante y muy orientadora. Bueno, algunas de las consultas que estuvimos recibiendo, las que estuviste tratando a lo largo de tu presentación. Alguna persona había consultado porque tenía intención o interés de participar de algún equipo de investigación de Brasil, si esto era posible haciéndolo desde Argentina. Otro de los consultas es, bueno, posibilidad de intercambio y capacitación docente, y el tema de la reválida, que también lo comentaste.
Así que no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Y una otra pregunta sería, por el tema del portugués, René, si en este contexto de la virtualidad es posible acceder a cursos sobre la lengua portuguesa en esto que mencionabas de la colaboración online. Bueno, entonces el tema, creo que las otras preguntas de alguna manera ya lo presentábamos ahí en la presentación general. Sí, portugués, lengua extranjera, se ofrece. Bueno, es claro que todo eso, algunas cosas ya eran ofrecidas, otras cosas se ponen ahora en el virtual. Entonces yo lo que haría es, como, bueno, sugerencia, es que visite la plataforma ahí con las oportunidades de cursos en lengua extranjera, donde se presenta portugués como lengua extranjera. Entonces uno puede estar, ¿cómo así? Entonces son las ofertas, las oportunidades que se ofrecen en Brasil que no sean en portugués, los cursos, diplomas y asignaturas, y ahí también la oferta de portugués lengua extranjera. Y si hay una otra sugerencia, bueno, por una razón X, interés de irse a un estado, a una ciudad específica, por razones, no sé, porque ahí tenés un amigo, una novia o no sé qué, entonces, o porque le gusta la ciudad, la universidad, entonces les invitaría a visitar la página web de esta universidad y si aún no está tan claro, a contactar la Oficina de Relaciones Internacionales para más informaciones. Pero sí, la respuesta es sí. Muchas universidades brasileñas ya ofrecen cursos de portugués extranjera en línea y virtualmente. Bueno, René, perfecto. Bueno, no nos queda más que agradecer tu participación, la información que nos brindaste. Comentarle a la audiencia que, porque nos preguntan los enlaces de conexión que se han compartido, que estuviste mostrando, que es la grabación de este panel quedará en el canal de YouTube de FIES Argentina. De esta forma podrán acceder cuantas veces quieran a la misma para pues poder chequear la información. De todas formas, ahora en breve compartiremos también el mail de contacto de FAUBAI en el chat para quienes estén interesados en comunicarse. Muchas gracias, René, por tu participación. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación y buena continuación. Bueno, entonces seguimos con México. Un segundo que estoy buscando, acá está. Perfecto. Hoy nos acompaña en representación de AMPEI Marisol Delgado Torres. Ella se desempeña como subdirectora de Cooperación y Movilidad en la Universidad de Sonora. Cuenta con más de 18 años de experiencia en temas de internacionalización en su institución. Ha colaborado con la coordinación, dirección y organización de obtención de fondos estatales, federales e institucionales para promover y apoyar a estudiantes en actividades de internacionalización. Su formación profesional es ingeniera química por la Universidad de Sonora, con especialización en metalurgia. Realizó previa a su contratación en la universidad una estancia de intercambio en New Mexico State University y en Laval University, Canadá. Cuenta con un diplomado de liderazgo en gestión universitaria y otro de internacionalización en la educación superior por el Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana, OUI. Marisol, es un honor que nos acompañes el día de hoy en representación de los amigos de AMPEI. La palabra es toda tuya y estamos con mucha expectativa por la información que nos vas a compartir sobre México. Marisol, tienes que activar el micrófono, por favor. Una disculpa, ahí estamos. Ahora Muchísimas sí. Gracias, Margarita. Es un gusto estar aquí, poder compartir esta información con ustedes. Así que un agradecimiento muy especial de parte de la AMPEI a FIESA. Me voy a permitir compartir la pantalla. Espero que se vea. Si me pueden indicar, por favor, que se esté viendo. Sí, perfecto, Marisol.
Muy bien, muchísimas gracias. Bien, empiezo explicando qué es el AMPEI. El AMPEI es una asociación mexicana para la educación internacional y básicamente lo que hace es coadyuvar al fortalecimiento de la calidad académica de las instituciones de educación superior a través de la internacionalización. Esta asociación cuenta con nexos de colaboración con distintas asociaciones a nivel internacional. Y bueno, entre sus objetivos está precisamente el desarrollo de las prácticas y de los principios para propiciar justamente este intercambio de investigación, de colaboración entre colegas y entre los alumnos de nuestras instituciones a nivel internacional. Así que es un gusto estar en representación del recién presidente de esta asociación, el maestro César Gutiérrez, que en esta ocasión él pertenece a la Universidad Autónoma de Chihuahua, al norte de México, muy al norte de México. Y bueno, es un gusto estar en representación de esta asociación, donde convergen más de 150 instituciones de educación superior a nivel público y privado dentro de nuestro país. Así que a través de esta red, de esta asociación, nosotros estamos siempre en la búsqueda de estas oportunidades de educación superior para nuestros alumnos y poder propiciar esta colaboración. Muy bien, como muchos de sus países y a ti estudiante específicamente de Argentina, me gustaría explicarte cómo está constituida la educación superior en México. Como en muchos de los países hermanos latinoamericanos, las universidades se dividen entre universidades públicas y universidades privadas. La primera clasificación, que son las universidades públicas, son universidades que reciben un apoyo gubernamental federal, por lo que suelen ser mucho más económicas que las instituciones privadas. No por esto quiere decir que la calidad sea menor, al contrario. Actualmente en este año tenemos el orgullo de que de las 5 mejores universidades de México, 4 de ellas son públicas. Así que esta es una gran opción para ti si lo que buscas es realizar un grado, ya sea de licenciatura o de posgrado en nuestro país, y que puedas saber que se cuida muchísimo la calidad en nuestros programas educativos y que en cualquiera de estas instituciones y con la referencia de pertenecer a la AMPEI, sabrás que estás adquiriendo una formación profesional de calidad. Muy bien, estos son datos del 2015 y 2016, que son los que contamos de la Secretaría de Educación Pública. Hasta ese momento existían 2.180 instituciones de educación públicas en nuestro país, que representaban el 41% de las universidades de este sector. Las fechas de ingreso, si lo que buscas es realizar un grado completo en nuestro país, aproximadamente empiezan en febrero. Así que aquí tendrías que consultar directamente cuáles son los procesos de admisión de cada una de estas instituciones. Muy bien, en el otro sector, que son las universidades privadas, aquí, bueno, no se ofrece ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno. Estas universidades no reciben estos recursos, por lo que los costos suelen ser un poco más elevados. Esto, bueno, como en todos los lugares, tiene sus pros y sus contras, pero una de las ventajas es que esto refleja que sus instalaciones y mobiliarios siempre están a la vanguardia, cuentan con mayores recursos, así que les permite renovar materiales constantemente, tanto didácticos como de infraestructura, etc. Igualmente, basados en las mismas estadísticas, al 2015-2016 se contaba con 3.163 instituciones de educación privada dentro del país, lo que representaba el 59% de las instituciones. Y bueno, ahorita en el contexto de la realidad, que lo que desayunamos, comemos y cenamos es la modalidad en línea, bueno, sepan que también existe esta modalidad para cursar cursos completos de nuestro país. Esto fue pre-pandemia, será post-pandemia y durante la pandemia. Es una buena oportunidad si lo que tú buscas es una forma de estudiar con características más flexibles,
donde tú puedas estar desde casa cómodamente, que no tengas que gastar en lo que son cuestiones de traslado, de manutención en otro país, pero lo que busques es estudiar en alguna institución de México. Esta es una forma muy cómoda de poderlo hacer y me gustaría anexar aquí la liga de Mextudia, donde ustedes pueden encontrar una extensa lista de universidades que ya ofrecen sus cursos totalmente en línea desde principio hasta el final. En algunas universidades, claro está, pudiera haber algún tipo de presencialidad, pero bueno, la idea es que no tengas que salir de Argentina y que puedas hacerlo todo por la vía remota. Muy bien, ahora, si lo que te estás preguntando es cómo tú ya puedes venir a México y cómo puedes realizar alguna estancia con nosotros, pues hay algunas oportunidades que existen actualmente entre instituciones de Argentina con instituciones de México. La primera de ellas son los convenios bilaterales. Aquí tendrías que acercarte a tu oficina de internacionalización o de asuntos internacionales de tu universidad y saber qué nexos tiene y con qué universidades dentro de México. Esto te permitiría hacer una movilidad estudiantil. Esperemos que pronto se pueda dar la movilidad presencial como en otros tiempos, no dudamos de ello. Pero bueno, esto te permitirá poder realizar diferentes acciones como lo que es la movilidad estudiantil, realizar tal vez alguna estancia de prácticas profesionales en alguna rama de investigación que tú estés interesado dentro de nuestra universidad o de nuestro contexto como país. También se pueden realizar estancias de investigación. Existen muchos programas de veranos de investigación, por ejemplo, dentro de nuestro país, donde abrimos las puertas totalmente a los estudiantes extranjeros para que puedan venir y desarrollar líneas de investigación con investigadores de renombre dentro de nuestras instituciones. Otra modalidad que se pudiera dar probablemente a través de los convenios bilaterales son las misiones estudiantiles. Estas misiones son estancias muy cortas, probablemente de una semana, de 2 semanas, según lo que acuerden las universidades, donde un profesor trae a un grupo de estudiantes y estudian alguna temática muy específica, pudieran venir a algún congreso, por ejemplo, o a estudiar cierto curso corto dentro de nuestras universidades y que esto, bueno, fomenta las competencias multiculturales para ustedes como alumnos. Otra forma en la que tú pudieras llegar a México a hacer alguna estancia son las redes de colaboración que ya existen entre nuestros países. Ejemplos claros de estas redes, bueno, tenemos la red de PILA, que es el programa de intercambio académico latinoamericano. Esta es una red muy bonita que se ha establecido entre Argentina, México y Colombia. Y lo bonito de este programa es que se rige bajo el principio de reciprocidad. Y este principio lo que quiere decir básicamente es que la universidad receptora del alumno le ofrece lo que son los gastos de manutención y hospedaje. Ellos les cubren estos gastos a los alumnos, por lo que hay una ligereza para el alumno en las cuestiones económicas. Así que aquí tendrías que revisar también si tu institución está dentro de esta red, con cuáles instituciones mexicanas puedes participar y cuántas becas se ofrecen para la cobertura amplia. En caso de que no hubiera una cobertura amplia, también puede haber una cobertura parcial. Esto quiere decir que sí debes asumir los gastos de alimentación y manutención, pero igual que en los convenios de colaboración bilateral, no estarías pagando ningún costo de matrícula o de inscripción en nuestras universidades. Igualmente que la red PILA, existe la red PAME a través de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Este es un programa también de reciprocidad, constituido básicamente igual que el PILA. Aquí lo que se hace es conjuntar universidades de toda Latinoamérica y el Caribe y a través de esquemas semestrales o anuales nos indican con qué universidades estamos emparejadas en ese momento para que tú puedas hacer un intercambio también
auspiciado por la universidad receptora. Así que estas dos son muy buenas oportunidades para que tú puedas llegar a México becado. Ahorita, en estos momentos, igual dado el contexto que estamos viviendo, pues están las modalidades virtuales y esperemos que próximamente se puedan restablecer las modalidades presenciales. Muy bien, existe también y las tendencias nos van obligando y exigiendo estas nuevas modalidades de movilidad virtual que están llegando para quedarse y que son espacios donde tú puedes tener también esta dimensión multicultural desde casa. Es una práctica de internacionalización en casa donde puede ser muy cómodo debido a la... al no gastar dinero. Tú estás desde tu casa, no hay ningún gasto de traslado, de manutención y puedes estar cursando materias en otra institución de renombre que te pueda servir muchísimo para tu hoja de vida, para tu currículum. Ejemplos de este tipo de modalidad, bueno, está el espacio eMovies, que es el espacio de movilidad virtual en la educación superior. Este es un espacio que está ganando muchísimo auge en estos tiempos. Es una red muy amplia, internacional, que va en todo el territorio latinoamericano y americano. Y bueno, seguramente seguirá estrechando lazos con algunos otros países del mundo. Lo que se busca a través de esta modalidad es ofrecerte las mismas condiciones y beneficios de una movilidad presencial, que es estudiar a distancia un curso o una materia en alguna otra universidad con el reconocimiento de los créditos en tu institución. Los requisitos, bueno, estos los establecerá cada una de las instituciones a las que ustedes pertenecen y habría igualmente que acercarse a las oficinas de Relaciones Internacionales para que puedan conocer un poco más sobre este programa. Otro programa que está también teniendo muchísimo auge es el COIL. Este es un espacio que lidera el sistema de universidades de Nueva York, pero que poco a poco se ha ido expandiendo y ampliando hacia otros lugares del mundo. Igualmente es un programa académico de movilidad educativa donde hay profesores de una materia que se asocian o se ponen de acuerdo entre las dos instituciones, hacen un curso o se involucran en el contenido y en el desarrollo de un curso y para que tú puedas hacer una estancia de al menos 4 semanas, pero sin moverte de tu universidad. Esta es una estancia virtual totalmente. Puedes tener este espacio de multiculturalidad, de experiencias y de saber y conocer en vivo y sincrónicamente lo que es un sistema educativo en otra universidad. Así que este espacio también es una oferta muy atractiva que está cobrando muchísima fuerza en estos tiempos. Igualmente, hay que acercarse a la Oficina de Relaciones Internacionales para saber si tu universidad ya cuenta con este espacio y con qué instituciones está asociado. Y bueno, hay otras modalidades muy parecidas que son las clases espejo, donde incluso pueden converger más de 2 universidades al mismo tiempo y estar llevando un curso con diferentes compañeros en otros países. Muy bien, ahora, si lo que tú quieres es realizar un programa de posgrado en nuestro país, ya terminaste tu grado, estás buscando otras oportunidades de formación académica, bueno, nosotros contamos en el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país, con 2.435 programas de posgrado entre especialidades, maestrías y doctorados que pertenecen al Padrón de Programa Nacional de Posgrados de Calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos programas cumplen con ciertos criterios de máxima calidad en nuestro país y que por lo tanto tú puedes ser beneficiado con una de las becas de CONACYT. Estas becas están abiertas tanto para alumnos nacionales como para alumnos extranjeros.
¿Cuál es la dinámica para obtener estas becas? Bueno, tendrías que tener primero la admisión a alguno de los programas de posgrado en alguna de las instituciones de nuestro país, y ya ellos te indicarán cuáles son los procesos que hay que seguir para poder aplicar a este tipo de becas, y ellos son quienes también te avisarían si fuiste galardonado con una de estas becas. Por el momento, el índice de otorgamiento de becas es alto. Obviamente esto pues depende también del gobierno federal. Ustedes saben que con la realidad que estamos viviendo pues ha habido recortes en este y en muchos países del mundo, pero bueno, estamos confiados que este tipo de oportunidades siga vigente, porque bueno, finalmente este organismo busca el desarrollo precisamente de la ciencia y de la tecnología en nuestro país. Agrego aquí también la liga, donde ustedes pueden consultar estos 2.435 programas que están en el Padrón de Excelencia, y donde les refiere qué institución es quien la ofrece, en qué estado de la República, para que puedan hacer todos sus procesos de admisión. Y bueno, me gustaría terminar diciendo que México tiene mucho que ofrecerte. Culturalmente hablando, ustedes saben que tenemos un territorio vasto, es mucha amplitud de territorio lo que tenemos, son 150 millones de habitantes en nuestro país, por lo tanto la riqueza y la diversidad cultural es también muy amplia. Lo que tú vas a encontrar en cuestiones de turismo, de ecosistemas, que se reflejan todo tipo de ecosistemas en nuestro territorio. La gastronomía, que está considerada como patrimonio de la UNESCO. Ustedes saben que un taco mexicano no le cae mal a nadie y que no hay nada como comerlo aquí en territorio mexicano. La cultura, la música y por supuesto la gente, que nosotros pues bueno, nos caracterizamos por ser gente cálida, que recibe con los brazos abiertos a todos los hermanos de Latinoamérica y del mundo, y que siempre somos muy receptivos para tener aquí invitados y los hacemos sentir siempre como en casa. Así que me gustaría compartirles un pequeño video para antojarles y para que se puedan animar a venir a nuestro país. A ver, esperemos que funcione. Marisol, no, estamos viendo el video, pero no lo estamos escuchando. A ver. Lo regreso, Margarita. No sé si será que tal vez tienes que dejar de compartir y volver a compartir y activar la función de compartir audio, me parece. A ver. Voy a volver a compartir. Y fíjate que te debe salir como alguna opción de compartir audio de tu computadora. Una casillita para cliquear. Bueno, no me sale ninguna opción. Voy a volver a darle play y vamos a ver si hay un mejor resultado.
No, no se escucha, Marisol. Es para huir del paraíso con el Eterno. Lo que pasa es que no me aparece la opción que me comentas. Al final sí se estaba escuchando, al último momento se empezó a escuchar, Marisol. ¿Me empezó a escuchar? A ver, vuelvo a compartir entonces. ¿Has escuchado el canto de las ballenas? ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Se escucha? Bien. Existe un lugar mágico donde la tierra no se mide por su superficie. Se mide por vivencias que se quedan tatuadas en lo más profundo del alma. Se mide por el tiempo, tiempo sin memoria pero con mucha historia. Se mide por las veces que se suspira al asombro de su belleza. Con cielos bañados en oro que se entregan poco a poco a la inmensidad de la noche bañada en plata. Montañas que tocan los cielos, coronando las cimas con las nubes para unir el paraíso con el Eterno. México, pintura que respira y huele a campo, tierra amurallada de océanos que en sus playas descansan, acariciándolas con las olas como llegando a casa. Tierra fértil, sabia, generosa, con bosques verdes aterciopelados, con árboles de maderas hermosas que trascienden en música para ser escuchados y eternos. Música cambiada en sabores, con aromas frescos, alegría y esperanza. Que revive muertos y alimenta el espíritu. Tradiciones vestidas de colores, que si fueran flores, serían las mejores. Con poetas, cantantes y pintores que se dan en México de mis amores. Danzantes cayendo del cielo como quetzales, que celebran la vida. Que defienden su cultura, que guardan celosos su fe. Porque México es un viaje extraordinario. México extraordinario. Muy bien, pues ahora lo que sigue es que selecciones alguno de los 32 estados de nuestro país y que puedas hacer todos los requisitos, cumplir con todos los procesos para tenerte aquí. Esperemos muy próximamente de manera presencial y en tanto de manera virtual más que bien. Comparto los contactos, la presidencia de la AMPEI y las redes sociales, así como mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Marisol, muchísimas gracias a ti por la información que nos has compartido. La verdad que nos dejas con muchísimas ganas a todos de conocer, de viajar a México. Hermoso país y hermoso video que nos mostraste. Y bueno, te voy a compartir un par de preguntas para poder, digamos, cumplir con el tiempo a cabalidad.
y darle paso al siguiente disertante. Bueno, una de las preguntas que nos hacen es justamente con el tema de la presencialidad. Aproximadamente o más o menos, ¿qué claridad se tiene por ahora en México y en especial en DF para movilidad presencial para el 2021? Bueno, esta es una pregunta del millón. La verdad es que ahorita no hay ninguna certeza de qué es lo que va a suceder para el siguiente año. Desafortunadamente, bueno, las condiciones todavía no son las propicias para poder estar recibiendo estudiantes de manera presencial. La mayoría de las universidades estamos todavía al margen de tomar este tipo de decisiones y bueno, esperando cuáles son las indicaciones federales y sanitarias dentro de nuestro país para poder recibir a los estudiantes. Aún no tenemos la información, desafortunadamente, y bueno, esperando y siendo muy positivos que hacia el segundo semestre del 2021 podamos tenerlos aquí. Perfecto. Bueno, acá nos preguntan, ¿hay becas completas para cursar presencialmente la totalidad de un posgrado, más allá de los convenios o las estadías de intercambio? Sí, justamente a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que les mostraba hace un momento, a través de este consejo existen las becas completas que te incluyen lo que es la matrícula dentro del posgrado de calidad. Eso sí, tiene que ser un posgrado de calidad dentro de nuestro país y te da también tu mensualidad para lo que es la manutención, así como la adscripción a un seguro médico dentro de nuestro país. Sí, las existen. Perfecto. Acá nos dicen, ¿podría ampliar información sobre intercambio de prácticas profesionales o dónde poder consultar? Bueno, esta manera tendrían que acercarse primeramente a la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad a la que pertenecen para saber qué convenios tienen con cuáles instituciones dentro de México y saber si esas instituciones tienen esta oferta abierta. Al menos puedo hablar desde mi institución, la Universidad de Sonora, que está también hacia el norte del país. Sí tenemos algunos programas donde podemos ofrecer prácticas profesionales a los estudiantes, pero concretamente tendríamos que buscar con cada una de las instituciones en las que están interesados. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Si la universidad a la que pertenecemos no está en el convenio COIL, ¿se puede participar igual? Bueno, si no está dentro del programa COIL, no se pudiera participar de la misma manera. El programa COIL tiene toda una metodología para poderlo operar, pero sí se pudiera hacer la movilidad virtual, por ejemplo, o buscar si la institución a la que perteneces ofrece clases espejo, que es una modalidad muy parecida a lo que es un curso y de esta manera poder tener ese tipo de experiencia. Igualmente, pues es referirlos a la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad para poder buscar este tipo de información. Perfecto. Bueno, y la última pregunta, aproximadamente, ¿en qué época abren las convocatorias para programas de posgrado? Generalmente se abren a principios de año y en la mayoría de los casos los cursos empiezan hasta agosto. Hay algunos que también empiezan en enero, pero realmente la mayoría empiezan sus cursos en agosto como arranque de lo que son los programas de posgrado. Igualmente, cada una de las instituciones les podrá ofrecer esta información. Perfecto. Bueno, Marisol, muchas gracias. Gracias también porque trajiste un poco el tema de el intercambio virtual, ¿no? Y de las oportunidades de intercambio virtual que pues en este contexto tal vez son las más próximas que tenemos hasta tanto podamos retomar los viajes y la presencialidad. Así que bueno, muchas gracias por tu participación y vamos a dar inicio a la siguiente intervención que será del país de Chile. Así que voy a presentar a nuestro disertante. Marisol, te pido que por favor dejes de compartir la pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marisol. Bueno, Marcos, bienvenido. Hoy nos acompaña en representación de Chile Marcos Avilés Aroz, director de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde 2008, a cargo del desarrollo y gestión de una compleja red
Conexiones Internacionales, que incluyen varias iniciativas tanto de cooperación, movilidad estudiantil y académica y proyectos internacionales. Es director fundador desde el 2013 del consorcio Learn Chile, marca país para la promoción y posicionamiento de la educación superior chilena en el extranjero y para la internacionalización universitaria. Es miembro electo del Consejo de la red ISEP, International Student Exchange Program, fundador de la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior INILAT, la cual agrupa a las asociaciones y redes universitarias de Chile, Perú, Redi Perú, Colombia, RCI Ascun, Argentina, FIESA Redciun, Brasil, FAUBAI y México, AMPEI. En los últimos 20 años ha sido asesor y jefe de gabinete de los 2 últimos rectores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en políticas públicas y especialista en relaciones internacionales. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. La palabra es tuya y estamos gustosos de tener información de Chile. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias por la invitación a FIESA, a la Red CIUN, y un saludo muy, muy afectuoso a todos los colegas y a todos quienes están conectados esta mañana. Un saludo también a mis colegas que hablaron antes que yo. La verdad es que esto es una expresión muy, muy genuina y muy interesante de lo que hemos podido ir configurando en el espacio INILAT, que nos enorgullece y estamos muy contentos de poder trabajar unidos. Yo creo que esta ha sido una oportunidad que hemos aprovechado muy bien en este contexto tan desafiante que impone esta situación que nos mantiene, por lo menos a mí, en mi casa, y desde aquí estoy conectado con todos ustedes, desde Viña del Mar. Les mando un saludo muy afectuoso y voy a comenzar mi presentación en nombre de Learn Chile, como ha dicho Margarita. Agradezco, Margarita, por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla, como todos han dicho. Espero que la tecnología nos acompañe. Me parece que ya se está viendo. Margarita, si me puedes dar una confirmación al respecto, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, vengo esta mañana con una presentación que quiere provocar el interés y que quiere invitarlos también a todas y a todos a estudiar en Chile, a venir a Chile a estudiar, ya sea mientras se deba hacer por medios virtuales, y esperamos que no muy tarde en el tiempo podamos reanudar las movilidades de manera presencial. ¿Por qué estudiar en Chile? Bueno, primero un breve contexto de nuestro país. Nuestro país es un país de casi 19 millones de habitantes. Ahí está nuestra bandera, ustedes conocen el mapa, estamos junto a la Argentina, la diferencia territorial es evidente. Nuestro país largo y angosto. Existen en nuestro país 148 instituciones de educación superior, y tenemos una característica que quisiera destacar especialmente en estos tiempos donde estamos todos conectados a través de plataformas online. El 87,5% de los hogares chilenos están conectados a la internet. En cuanto al sistema de educación superior, algunas cifras. Tenemos 61 universidades, tenemos 44 centros de formación técnica y 43 institutos profesionales. Estos 3 tipos de instituciones forman parte del sistema de educación superior chileno, con una matrícula que alcanza alrededor de 1.270.000 estudiantes, que significa que prácticamente el 40% de la población que tiene entre 18 y 24 años está siguiendo estudios en alguna de estas instituciones. Ahí pueden ver es un desagregado de este número. Y un número interesante e importante respecto al tema que nos convoca hoy es que alrededor de 32.000 estudiantes extranjeros estudian en Chile cada año, diferentes tipos de programas, el grado completo, programa de posgrado, realizan pasantías de investigación, de intercambio, prácticas, como se ha consultado acá. Hay una diversidad importante de programas que en nuestro país ofrece. Bueno, ¿por qué estudiar en Chile? Esa es la pregunta. ¿Qué hace a Chile atractivo para estudiar? Es un gran destino, estamos convencidos de ellos. A partir de estudios que hemos hecho en Learn Chile hace ya algunos años, hay una alta tasa de recomendación de nuestros estudiantes extranjeros cuando terminan sus programas en Chile, recomiendan estudiar en nuestro país. Es un destino con una singularidad que compartimos en América Latina respecto a la diversidad y a las características propias del territorio. Nuestro país es un país largo y por lo tanto tiene paisajes que van desde el norte con el desierto árido, pasando por el Valle Central, luego hacia la Patagonia chilena, hacia los hielos, hacia lo que son las zonas más australes
del país. Por lo tanto, hay una primera indicación geográfica. También en aspectos de conectividad, innovación y competitividad, Chile cuenta con un alto índice de conectividad, como lo mencionaba antes. Un aspecto que se vio favorecido por esta característica es que en el marco de esta pandemia, el 100% de las universidades chilenas cumplieron y continuaron impartiendo sus programas mediante clases virtuales a los estudiantes extranjeros, por lo tanto no tuvimos que cancelar esos programas. Es una contingencia que impacta a todo el mundo, por cierto. Chile es considerado uno de los países más innovadores de América Latina, también es uno de los países más competitivos y destaca en el ámbito de la transparencia de sus instituciones. En cuanto a la calidad de sus universidades, también es muy relevante tener en cuenta que Chile cuenta entre 20 de las 100 mejores universidades latinoamericanas, están situadas en nuestro país, de acuerdo con el ranking del Times Higher Education de este año, y también se considera que Santiago de Chile, la capital, es una de las ciudades, de las mejores ciudades latinoamericanas en cuanto a perspectivas laborales y de empleabilidad. Chile es como país un buen aliado para hacer negocios, un país abierto que promueve el libre comercio, que busca activamente la vinculación multilateral con nuestros vecinos y con otras zonas del mundo. Contamos con infraestructura de clase mundial y diversidad de escala en las ciudades. Sabemos que nuestros países tienden a la centralización. El sistema universitario chileno está caracterizado por tener una descentralización importante y por tener potentes universidades regionales que ofrecen programas asociados a los desarrollos que existen en sus territorios. Por lo tanto, la conectividad se hace muy importante para poder dotar de esta posibilidad de conexión también en los aspectos físicos. Como muchos países, la Argentina también y otros, México acaba de presentar acá, tenemos nuestros sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el norte, la isla de Pascua, en el Océano Pacífico, en el sur, en Chiloé, las iglesias, y por supuesto mi ciudad, de donde yo soy. No solamente soy director de Learn Chile, sino que también soy el director de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi universidad está enclavada en el corazón patrimonial de Valparaíso, que también ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Como les decía antes, 32.000 estudiantes cada año están estudiando en Chile en diferentes tipos de programas de intercambio que se desarrollan en el marco de acuerdos con instituciones latinoamericanas y de todo el mundo, programas de corta duración para extranjeros, programas de tipo Study Abroad, oferta de cursos y programas diseñados a la medida, pasantías y programas de doble titulación, y bueno, y un amplio número de programas de posgrado con perspectiva territorial y en espacios que son considerados laboratorios naturales para el desarrollo de ciertas disciplinas, que eso es muy importante. Al respecto, Chile tiene fortalezas que están asociadas, nuevamente lo remarco, a su territorio, en aspectos como minería, recursos naturales, agronomía, energías renovables, biología, arquitectura, muy fuertemente, astronomía, con unos observatorios en el norte del país, con los cielos más prístinos del planeta, en el área de negocio y también de informática en cuanto a TIC, inteligencia e inteligencia artificial. La oferta de posgrado y postítulos en Chile es muy amplia, como les decía antes. Hoy día existen más de 5.000 programas a lo largo de todo el país, y es un actor relevante en nuestro país en lo que es la educación internacional, especialmente puesto el foco en nuestros empeños por atraer más estudiantes desde América Latina, que es de donde vienen más a estudiar y seguir este tipo de programas de posgrado y postítulo. Como les digo, sobre el 90% de los estudiantes extranjeros de programas regulares provienen de Latinoamérica, y los principales países de origen son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina, por cierto, también. Nosotros como Learn Chile, yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de Learn Chile, algunos no lo conocían. Somos una marca país, somos una marca sectorial para la educación superior. Somos, yo decía, son 61 universidades, pero acá hay 24 instituciones de educación superior que trabajan para posicionar a Chile y para que se haga más conocido en el exterior, y también para fortalecer los procesos de internacionalización de las instituciones. Y algo importante, desde ya les menciono, es nuestro portal www.learnchile.cl, donde ya van a poder encontrar información mucho más específica respecto a los aspectos que yo estoy repasando en esta presentación. Las instituciones de educación superior participantes están aquí, somos 24, todas cumplen con algunas características que quiero mencionarles. Por lo pronto, son instituciones públicas y privadas. En nuestro sistema chileno existen universidades estatales, universidades que se llaman tradicionales, que son de origen privado, que fueron creadas a comienzos del siglo XX, incluso antes en algunos casos, por la comunidad, por alguna iniciativa de algún benefactor,
por la iglesia en algunos casos, y esas universidades se consideran tradicionales y se les da un tratamiento semejante al de las universidades estatales. Todas las instituciones que formamos parte de este consorcio son instituciones que están acreditadas, por lo tanto, eso tiene un correlato con su calidad. Como se decía acá antes, algo importante es que ustedes cuando estén pensando en estudiar en Chile, lo hagan en instituciones acreditadas, lo hagan en instituciones que tengan calidad. Esos son procesos muy importantes que yo quisiera recalcar y destacar, incluso más allá de lo que son los rankings, que por cierto revelan indicadores de calidad naturalmente agrupados internacionalmente. Las instituciones que estamos en Learn Chile somos instituciones que contamos con una estrategia de internacionalización y con unidades de gestión de internacionalización especializadas para poder gestionar esta dimensión tan importante que hace posible en muchos casos que la movilidad sea una expresión viva, que se pueda conectar estudiantes de diferentes lugares, profesores, investigadores, y en ese empeño estamos decididamente involucrados. Y algo interesante es que las instituciones que forman parte de Learn Chile, más del 50% están fuera de la capital. La capital es Santiago, como les decía, y tiene más de 7 millones de habitantes. Por cierto, la ciudad más grande de Chile, pero la característica del sistema chileno es que está descentralizado, y esa misma característica distingue a Learn Chile. ¿Por qué nosotros promovemos la movilidad para nuestros alumnos extranjeros? Bueno, porque la movilidad, por cierto, les va a permitir no solamente un crecimiento personal y profesional, sino que también generar redes de contacto, experimentar, desarrollarse profesionalmente, fortalecer su currículum y, por cierto, generar toda esta dimensión de vinculación y de capital relacional que es tan importante hoy día, sobre todo cuando los desafíos están a la mano y nos están diciendo hay que conectarse, hay que trabajar, hay que cooperar. Algo muy importante que siempre es objeto de consulta son las becas y opciones de financiamiento para estudiantes latinoamericanos. He hablado de diferentes tipos de programas, intercambios, movilidades de grado, movilidades de posgrado. En el caso de los intercambios, naturalmente opera lo que es la cooperación, opera la reciprocidad, los acuerdos de movilidad e intercambio donde no existe ningún tipo de pago de arancel, si es que existe esta reciprocidad y balances entre una y otra institución de Chile y extranjera. En el caso de los posgrados, tenemos claramente dos fuentes de financiamiento o tres fuentes de financiamiento que son importantes. Una es la Agencia de Cooperación Internacional de Chile para el Desarrollo, que financia magíster y diplomados en el marco de la Alianza del Pacífico y en otros programas que no son solo para países de la Alianza del Pacífico. Son programas abiertos, precisamente para magíster acreditado. Ahí ustedes están viendo los links donde pueden ir desde ya consultando. Toda esta información está en el portal de Learn Chile, de todas maneras. Y una segunda institución importante para el nivel del posgrado es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que reemplazó al CONICET, que tiene su correlato en Argentina, en México, el CONICET y otras realidades. La ANID también tiene becas para la formación de magíster para extranjeros residentes y no residentes en Chile, y también para doctorado para extranjeros residentes y no residentes en Chile. También es muy importante esa dimensión porque fortalece y fomenta la presencia de estudiantes extranjeros en nuestros claustros de este nivel de posgrado. Y por cierto, que las universidades chilenas también tienen becas propias que complementan en muchos casos estas becas del Estado y en algunos casos también son becas totales que están asociadas a los convenios de cooperación que existen con otras instituciones extranjeras a nivel latinoamericano. Así que muy importante el tema de las becas y del financiamiento para poder tener esa posibilidad de acceder a estos programas, especialmente en el nivel del posgrado. Lo he dicho antes, nuestra web, desde ya les invito a conocerla, learnchile.cl, un portal bastante completo con un buscador, con las referencias a cada universidad que forma parte del consorcio. También pueden consultar la página web de cada universidad, donde hay secciones de posgrado, por ejemplo, para quienes estén interesados en este nivel, para poder tomar contacto y para poder acceder a los procesos pertinentes. También a través de nuestras redes sociales estamos trabajando activamente para divulgar qué es lo que estamos ofreciendo. Tenemos el sitio web Learn Chile, como ya les decía, nuestro perfil y nuestro fanpage en Facebook, cuentas en Twitter, Instagram, canal de YouTube, LinkedIn, entre otras redes sociales que están permanentemente entregando información e invitando a conocer más de nuestros programas. Quiero compartir con ustedes algunos testimonios de estudiantes que han cursado en Chile, y la verdad que las valoraciones son muy importantes. Yo creo que hay que atreverse a romper estereotipos
Muchas veces existen estos entre países porque hay desconocimiento de cómo es la vida cotidiana en nuestros países. Hay una necesidad en estos tiempos, sobre todo en que estamos un poco aislados y solo nos conectamos a través de una pantalla, hay una necesidad de vislumbrar un poco más allá de lo que son estos estereotipos a los que me refiero entre nuestros países de Latinoamérica para poder cooperar y conocernos un poco más. De manera que, como les digo, hay una percepción muy positiva de la experiencia de estudiar en Chile, que es algo que nosotros relevamos con mucha fuerza, con mucho énfasis, porque no solamente se trata de una experiencia académica, que como ustedes pueden entender, tratamos de que sea del mejor nivel, en instituciones de buen nivel, en programas acreditados, pero también que sea una experiencia de vida importante y que les fortalezca y que por supuesto sea muy satisfactoria. Y quiero pasar un aviso muy importante a propósito de lo que motiva la presencia nuestra esta mañana aquí para dar a conocer e invitar a estudiar en Chile. Este 19 de noviembre vamos a tener nuestra feria virtual Estudiar en Chile, posgrado y educación continua, donde 21 instituciones de educación superior van a estar entregando información muy específica de los programas con los que cuentan, los beneficios que puedan otorgar y invitando directamente a todos los que se quieran conectar. La feria, por supuesto, es gratuita, se pueden inscribir en la referencia, está aquí, en este link que aparece acá, pero también lo pueden encontrar en learnchile.cl/ferias. El 19 de noviembre entonces están todos invitados, esto es entre las 5 de la tarde y 10 de la noche, horario de Chile, que es el mismo de Argentina y el mismo de Brasil. En México son 3 horas menos, Colombia y Perú son 2 horas menos, pero están cordialmente invitados a que puedan inscribirse para acceder a los links de conexión, al perfil de conexión. Insisto, es una feria completamente gratuita y van a encontrar mucha información actualizada, mucha información respecto a los programas que se van a brindar el próximo año, la modalidad en que se van a impartir. Por lo pronto muchos van a arrancar de manera no presencial por las situaciones que estamos viviendo, que todavía se prolongan, pero de cara ya al segundo semestre hay una alta expectativa de que los programas se puedan a lo menos transformar o pasar a un formato híbrido. Cada programa va a entregar la información específicamente de estas 21 instituciones de educación superior que estarán participando en esta feria, a las cuales yo dejo a todos y a todas cordialmente invitados para que puedan participar. Visiten la feria, síganos en nuestros sitios institucionales y aquí quedo a disposición para las preguntas que ustedes quisieran hacernos, porque para eso estamos esta mañana y con mucho gusto vamos a estar compartiendo mayor información y dejarlos invitados cordialmente a conocer más de Chile y a estudiar en Chile. Muchísimas gracias y aquí quedo a disposición. Excelente, Marcos, muchísimas gracias por la información tan clara que has compartido, también por mostrarnos tan bellos paisajes de Chile. La verdad que estamos todos juntando ganas para poder ir en algún momento a estos espectaculares destinos que hoy nos están informando. Bueno, Marcos, te comparto algunas de las consultas que hemos recibido. Posibilidades de estudios ¿es posible estudiar un posgrado en Chile y trabajar al mismo tiempo? No, la visa de movilidad con motivo de estudios te permite un número muy acotado de horas de trabajo. Ya no es una visa que te permita como por decirlo de alguna manera, con un trabajo que te vaya a permitir realmente sustentarte al mismo tiempo y estudiar. Eso es muy claro. Es con un número muy acotado de horas que solo permite un complemento de algún tipo de actividad remunerada. Por lo tanto, la visa es principalmente de estudios. Eso es muy importante. Perfecto, Marcos. Otra de las preguntas que nos dejaron es si existe la posibilidad de realizar residencias médicas en Chile. Sí, las universidades que forman parte de Learn Chile, tenemos varias universidades que ofrecen la carrera, que dictan la carrera de medicina, y las residencias sí están dentro de las posibilidades de actividades académicas y profesionales que hacen y que ofrecen. Así que también es un elemento que yo invito a que se conecten, que participen en la feria para que puedan consultar directamente con las instituciones, pero en principio sí, hay mucho interés en varios países de América Latina en los que hemos hecho ferias y hemos participado en ferias por las especialidades médicas. Son uno de los atractivos, por decirlo de alguna manera, de los ganchos fuertes que tiene el país también. Perfecto.
Acá nos preguntan dónde se podría consultar requisitos y universidades para estudiar en Chile. En learnchile.cl, en el portal learnchile.cl es como la primera entrada, por decirlo de alguna forma, y para ir más en específico, desde el mismo portal pueden encontrar las universidades y sus links a las áreas de posgrado en particular. Cada universidad tiene muy bien publicados sus requisitos. En principio los requisitos son contar con el grado que antecede al que quieran seguir. Si quieren seguir una maestría o un magíster, tienen que tener la licenciatura. Si quieren seguir una doctorado, normalmente van a tener que tener la maestría previamente. Entonces es un requisito base, pero habrá otros que cada institución va publicando en su sitio web. Perfecto. Bueno, muy buena esta aclaración que haces, porque esto difiere en algunos países, así que es muy pertinente la mención que haces. Bueno, hay una última consulta que es necesario tener el título para postular a alguna beca, porque a veces suele suceder que el título de grado está en trámite, entonces como lleva un tiempo este trámite, por ahí la persona se pierde la posibilidad de postularse. Bueno, ese sentido de la pregunta. Normalmente, sí, se entiende eso por los tiempos que esto involucra. Normalmente va a depender de lo siguiente. La base de la postulación a la beca va a ser que tú tengas, como se ha dicho acá antes, la carta de aceptación en el programa respectivo. Y eso va a depender de la universidad. En algunos casos las cartas son extendidas con el carácter condicional a que en un determinado plazo acredite la obtención del grado o del título anterior. Yo te diría que sí se puede, pero se tiene que ver caso a caso con el programa y la universidad que te va a recibir en Chile. Y esto que tú mencionas no es poco habitual, generalmente pasa y se acepta que la carta esté extendida con esa condición en un plazo determinado. Perfecto, bueno, Marcos, muy claro. Hemos puesto el enlace de inscripción para esta feria, este evento que nos acabas de comentar. Lo hemos puesto en el chat de YouTube para que las personas interesadas puedan inscribirse y acceder. De todas formas, recordarles que la grabación de estas charlas, de este evento, va a quedar en el canal oficial de FIESA en YouTube, y lo podrán allí pues reiterar cuantas veces desee. Así que, Marcos, nada más que agradecerte tu participación de parte de FIESA, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y bueno, de todo el equipo organizador. Gracias por acompañarnos una vez más en estos espacios. Muchas gracias, Margarita. Quiero mandar un saludo especial a Daniel Antenucci, nuestro gran amigo, y agradecer también a FIESA, que hace posible que nuestro espacio INILAD tenga expresiones genuinas de cooperación, que es lo que estamos buscando. Así que mucho éxito en todo lo que hagan, y les agradezco nuevamente a todos quienes nos han seguido. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tus palabras. Bueno, entonces ahora saltamos de Chile y nos vamos para Perú. Vamos a tener la siguiente intervención a cargo de Javier Arturo Ñaupari Vázquez. Él hoy nos va a acompañar en representación de Ready Perú, y a continuación voy a leer su perfil. En representación de Ready Perú, la red peruana de internacionalización de la educación superior universitaria, nos acompaña el doctor Javier Ñaupari, profesor principal de Ecología y Gestión de Pastizales y jefe de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales de la Universidad La Molina. El doctor Ñaupari es ex becario Fulbright, recibió su doctorado en Recursos Naturales en la Universidad de Idaho y su maestría en Producción Animal en la Universidad La Molina. En 2012 recibió el premio Fulbright Nexus por la investigación colaborativa de profesionales de mitad de carrera. Su área de investigación es la teledetección geográfica aplicados a procesos ecológicos en ecosistemas de cordillera. Bueno, doctor Javier, un gusto que nos acompañe el día de hoy en representación de Perú, y estamos ansiosos de la información que a continuación nos brindará. Bien, muy buenos días aquí en Perú, buenas tardes en Argentina. Muchas gracias, Margarita, por la presentación, y gracias a todo el grupo. También saludos a todos mis colegas que me han antecedido en esta presentación. Bueno, a nombre de la Red Peruana para la Internacionalización de Perú, Ready Perú, voy a hacer una presentación sobre las oportunidades que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo soy parte de la
bueno, director de la Oficina Internacional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que es parte de esta red, ¿no?, que les voy a mostrar en un momento. Bueno, en las instituciones de educación superior peruana, ¿no?, nosotros tenemos, digamos, vínculos con varias instituciones del Estado, ¿no? En principio tenemos, por ejemplo, aquí en esta presentación que les estoy compartiendo, ¿no? Nosotros básicamente dependemos o trabajamos con el Ministerio de Educación, ¿no? Con dos viceministerios, uno es el de Gestión Pedagógica, la DIGESU, y el Viceministerio de Gestión Institucional, que, digamos, a través de este viceministerio se trabaja las becas, ¿no?, nacionales que ofrece esta institución que se llama PRONAVEC, que es el Programa Nacional de Becas del Perú, ¿no? Entonces, pero también, ¿no?, trabajamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, con la Dirección de Política Exterior, con la cual nosotros siempre mantenemos contacto directo, debido a que, digamos, si algún estudiante quiere hacer estudios aquí en Perú, lo mejor es hacer los trámites de visas, ¿no?, antes de salir, en este caso de Argentina, hacia Perú, en caso de hacer algún intercambio, ¿no?, de mayor a 3 meses, entonces se deben gestionar las visas con antelación, y esto se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y también, ¿no?, trabajamos con el Ministerio del Interior, ya que en algunas ocasiones hemos tenido también estudiantes que han entrado o han ingresado con visa de turista, ¿no?, y eso ocurre, y luego de los 3 meses que aproximadamente te permite esta visa quedarte en nuestro territorio, pues tienen que ir a Migraciones, el Ministerio del Interior, para gestionar, ¿no?, la ampliación de la visa, ¿no? Entonces son, digamos, los ministerios con los cuales trabajamos. Estos ministerios pues trabajan bajo la, digamos, coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, del cual directamente el CONCITEC, ¿no?, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, trabaja también con nosotros, ¿no?, a través de proyectos, de diferentes proyectos de investigación, ¿no?, diferentes proyectos de investigación. Bueno, entonces, esto es digamos, los actores gubernamentales, ¿no?, que están involucrados en las instituciones de educación superior, ¿no? Pero también hay otros centros adscritos, ¿no?, como podemos observar aquí, que son el CINEACE y la SUNEDU, ¿no? Y que lo voy a explicar en las siguientes láminas, pero solo para adelantarles, el CINEACE es el Sistema Nacional de Acreditación, ¿no?, del Perú, y la SUNEDU es la Superintendencia Nacional de Educación. Ambas instituciones, en el caso de la SUNEDU, por ejemplo, fue creada en el año 2014, digamos, con una nueva ley de la universitaria peruana. Todas las universidades, digamos, tenían que pasar por un proceso de licenciamiento, ¿no?, para poder, con esta licencia, ofrecer pues sus servicios académicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en la década de los 90, ¿no?, lamentablemente, el presidente de turno abrió, digamos, el abanico para que existieran más universidades, pero universidades con fines de lucro, ¿no? Y eso tergiversó un poco, bueno, bastante el servicio académico que ofrecía, ¿no?, que ofrecen nuestras universidades peruanas, ¿no? Entonces, bajo este mecanismo, existen, digamos, ahora solamente universidades que tienen esta licencia pueden ofrecer estos servicios académicos, ¿no? Bien, entonces, actualmente, como podemos observar aquí, existen 143 universidades en todo el sistema peruano, de las cuales el 36% son públicas,
y 64% son privadas, ¿no? Debido a digamos, proceso que ocurrió en la década de los 90, ¿no? Sin embargo, de estas 143 universidades, 93 universidades han alcanzado el licenciamiento, ¿no? Para ofrecer, digamos, servicios académicos a nivel superior, ¿no? En el 2014 se crea esta ley universitaria, ¿no? Y se crea la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, ¿no? Y, digamos, la ley, tanto la ley universitaria como la política de aseguramiento de calidad del CINEACE señalan a la internacionalización como un pilar, ¿no? de la reforma universitaria. Entonces, actualmente tenemos 143 universidades, más 2 escuelas de posgrados, ¿no? 93 que han alcanzado el licenciamiento, ¿no? Hay 39 universidades privadas a las cuales se les ha denegado la licencia, ¿no? Por ese proceso, pues, que, digamos, de pronto aparecieron un montón de universidades, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Y también hay 7 universidades, pues, que están en proceso de obtener este licenciamiento, ¿no? La idea es asegurar que haya una buena calidad, ¿no? de servicio académico universitario. Bien, entonces también algunos datos con respecto al proceso de investigación, ¿no? Digamos, en las universidades peruanas. Esto también, digamos, con la ley se ha fortalecido, ¿no? Digamos, las líneas de investigación de las universidades, ¿no? Los profesores, ¿no? Los docentes universitarios forman parte de un directorio de investigación, y aquellos que tienen una cuota de publicaciones ingresan a este Registro Nacional de Investigadores, ¿no? Y como pueden observar por región, ¿no? Digamos, Lima, la metropolitana y el Callao, donde se encuentran la mayor cantidad de universidades de Perú, concentra también el mayor porcentaje de investigadores de RENACYT. Seguido, digamos, por la sierra, universidades que se encuentran en la sierra y muy pocas digamos, universidades en la selva que tienen investigadores registrados, ¿no? Con publicaciones y lo demás, requisitos que requieren para ser registrados en el RENACYT. También tenemos, digamos, por línea de investigación, mayormente estamos dentro de lo que son ciencias naturales, ¿no? Ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de salud, y ciencias agrícolas, ¿no? Y también un buen porcentaje en ciencias sociales y menos en humanidades, ¿no? Pero los principales son estas 3, ciencias naturales, ingeniería y ciencias médicas, que son, digamos, el mayor porcentaje de investigadores que se encuentran, digamos, en este RENACYT. Entonces, en este marco de la educación superior peruana, digamos, aparece en escena la Red Peruana para la Internacionalización de la Educación Superior Peruana Universitaria, que es esta red, REDI Perú, que fue formada en el año 2016, ¿no? Y constituye un espacio que busca el fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la universidad peruana, así como promover una mayor calidad de la educación universitaria a través de la internacionalización, actuando para ello ante las diferentes instancias del Estado y de la sociedad civil. Fue fundada el 15 de diciembre del 2016 y la constituyeron 8 universidades entre públicas y privadas, y aquí fíjense, privadas sin fines de lucro, ¿no? Que se convierten en las universidades fundadoras de REDI Perú. Estas universidades son la Universidad de Lima, la Universidad Nacional Agraria La Molina, a la cual yo pertenezco, la Pontificia Universidad Católica del Perú de Lima, Universidad del Pacífico, Universidad de San, Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Peruano Cayetano Heredia y la Universidad de Piura, ¿no? Que tiene 2 sedes en Lima y Piura. Y luego se abrió ya digamos, los miembros a esta red se han ampliado
a la Universidad Católica Santa María, San Pablo y San Agustín, que quedan en Arequipa, la Universidad Andina del Cusco y la Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en Cusco, la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, y la Universidad Ricardo Palma en Lima. De tal manera que se abre también, digamos, la diversidad de universidades, las especialidades que ofrecen estas, y también se amplía, digamos, la ubicación, porque entre las universidades fundadoras, pues, prácticamente todas, ¿no? Son de Lima. Y de estas fundadoras, 2 solamente son nacionales, que son la Agraria La Molina y la Universidad de Ingeniería. Entonces, se amplía el abanico de universidades para formar esta red, y seguimos también nosotros tratando de incrementar también el número, ¿no? De tal manera que seamos esta red que representa a la universidad peruana. Cabe decir también que la fundación de Ready Perú se dio gracias a una iniciativa también del Ministerio de Educación a fines del 2015, ¿no? Y principalmente se formó con universidades, como bien indiqué, que están en Lima, ¿no? Y la idea justamente era, pues, fortalecer la internacionalización de las universidades peruanas, ¿no? Y, digamos, bueno, y luego ya ahora tenemos, pues, 15 miembros, ¿no? Todas ellas son universidades licenciadas, ¿no? Y que tienen acreditación tanto nacional e internacional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra red? Es construir una visión internacional de la universidad peruana, promover la inclusión de criterios de internacionalización en su actividad institucional, potenciar la presencia del sistema educativo peruano en el mundo a través de alianzas estratégicas, como en este evento, fomentar la investigación también, digamos, con partners de otras universidades, pero fortalecer sobre todo los lazos de colaboración con universidades de nuestra región, de Sudamérica, fortalecer también la marca universitaria país, que refleje y garantice la calidad de la oferta académica de la universidad peruana, promover la internacionalización en las políticas de educación superior que elabore y promueva el Estado, ¿no? Y facilitar el intercambio de experiencias e información y mejores prácticas sobre la internacionalización de la universidad, ¿no? Okay. Bien, entonces, hay propuestas, ¿no? En este encuentro de redes, ¿no? Digamos, que incluyen a todos nuestros países que, digamos, ya nos han precedido en la exposición, ¿no? Y en el caso de Perú, pues, se le encargó también que trabajen las iniciativas para la internacionalización de la investigación a través del acercamiento de los investigadores de la región. Entonces, esa es una tarea que actualmente Ready Perú está liderando, y la idea justamente es tratar de fortalecer estos vínculos, ¿no? Entre investigadores de nuestra región, de todos los países que aparecen en esta lámina, ¿no? Entonces, cada país está, digamos, a cargo de estos diferentes lineamientos, ¿no? Nosotros somos parte del INILAT, ¿no? De esta red iniciativa latinoamericana para la internacionalización de la educación superior, por la cual estamos en este evento, ¿no? Y bueno, trabajando en conjunto, ¿no? A través de la dirección de Ready Perú, que en este año la tiene la Universidad de San a través de Mariela Olivos, ¿no? Ahora, con respecto a la situación, pues, de la pandemia, ¿no? Digamos, también como en nuestros otros países hermanos, también hemos sido golpeados, pues, fuertemente. Bueno, el Perú lamentablemente ha sido uno de los países más golpeados también, a pesar de las restricciones que han habido de movilidad y demás.
Estas gráficas, estas barras son a mayo de este año, y a mayo de este año, por ejemplo, nosotros teníamos solamente el 44% de las universidades públicas iniciaron la enseñanza virtual y cerca del 56% de las privadas lo iniciaron, ¿no? Digamos, en ese mes también el 73%, ¿no? De las públicas no iniciaron la enseñanza virtual y solo 27% de las privadas, ¿no? Entonces las privadas, de alguna forma, las universidades privadas se encontraron un poco mejor preparadas, ¿no? Mejor dicho, mejor preparadas que las públicas, ¿no? Digamos, a la fecha ya estos números han cambiado, ¿no? Y prácticamente muchas universidades casi todas están ofreciendo cursos virtuales, ¿no? Digamos, para continuar con el proceso de académico, ¿no? Y no perjudicar a nuestros estudiantes. Sin embargo, ¿no? En muchas de estas universidades privadas, ¿no? Que, digamos, que no encontraron el licenciamiento, también han tenido que cerrar y hemos tenido, pues, ahí, o tenemos varios estudiantes que, digamos, están un poco en el limbo, ¿no? Tratando de continuar sus estudios en las universidades que sí están licenciadas y también que tienen estas facultades para, digamos, ofrecer cursos virtuales, ¿no? Entonces, frente a la pandemia, entonces, se han desarrollado varias acciones, ¿no? El uso de plataformas y capacitación de docentes a través de Blackboard, Zoom y Moodle, que son, digamos, algunas plataformas que estamos usando. Prácticas remotas, digamos, en la medida de lo posible, porque, bueno, muchas de estas prácticas, sobre todo, se requiere que sean presenciales. Los entes visitantes online también, digamos, se ha incrementado, ¿no? Los COILs, estos Collaborative International, digamos, Online International System, es un sistema para poder, digamos, virtualizar cursos, o digamos, vincularnos con universidades que ofrecen estos cursos. También se ha incrementado, y el intercambio virtual en muchas de nuestras universidades también se ha producido, ¿no? Con universidades de la región y de Europa. Entonces, una breve presentación rápida nada más de las principales universidades. A la cabeza está la Universidad de San, que es actualmente la universidad que, digamos, coordina las acciones de Ready Perú, ¿no? Y, digamos, destaca, pues, en lo que es ciencias sociales, ¿no? Solamente voy a decir algunos los datos claves, digamos, fue la primera escuela de negocios para graduados en América Latina y luego pasó a ser universidad, ¿no? Y entre sus líneas de investigación están innovación, tecnología y emprendimiento, ¿no? El estatus de investigación en emprendimiento, en innovación y tecnología. Luego está la Universidad Nacional Agraria La Molina, que es una universidad centenaria, digamos, que queda al este de Lima. Muy cerca está también la Universidad de San. La UNAM tiene 8 facultades, 12 carreras. Principalmente, bueno, nuestra universidad fue creada por ley para trabajar principalmente en ciencias agrícolas, y tiene varias líneas de investigación. Una de estas son la de programas de cereales y granos nativos, pero también trabajamos en todo lo que es biotecnología, pesquería, acuicultura, forestales, ¿no? Industrias alimentarias. Tenemos también en la Universidad del Pacífico, que trabaja principalmente en temas de administración, economía, administración de empresas y economía. Es una universidad, pues, que tiene, digamos, ya más de 50 años, y es también líder digamos, en políticas económicas y finanzas y políticas sociales y ciudadanía. Ha recibido el premio Poder al Mejor Think Tank desde el año 2013. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es una universidad creada hace ya 58 años, y que destaca
principalmente en ciencias de salud, la vida y educación, ¿no? Entonces, la Universidad Cayetano actualmente lidera la comisión COVID, ¿no? Con investigaciones o investigadores de diferentes áreas, ¿no? Para lidiar contra este problema, ¿no? El COVID. Tenemos la Universidad Andina del Cusco, es una universidad privada, ¿no? Relativamente joven, que trabaja en ciencias médicas y de la salud, y está, digamos, orientada también en digamos, valores, digamos, andinos, ¿no? Ya que se encuentra, pues, en la hermosa ciudad del Cusco. ¿No? La Universidad Ricardo Palma, que también queda en Lima, que fue creada en el año 69, está, digamos, destaca en ciencias humanas, ¿no? Y desarrolla diversas líneas de investigación vinculadas al patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿no? Y la Universidad de Lima, que, bueno, como su nombre lo indica, se encuentra en Lima y también destaca en lo que es ingeniería de tecnología, comunicaciones, por ejemplo, también es bastante fuerte, ¿no? Y uso de tecnologías inteligentes, de monitoreo y geolocalización para mejoras sociales en el agro, por ejemplo, es una línea que desarrolla, ¿no? Y tiene, por ejemplo, canales de comunicación bastante, digamos, representativos, ¿no? La Universidad de Piura, que es una universidad privada, que fue creada en el año 69, que tiene 2 sedes en Lima y en Piura, al norte de nuestro país, ¿no? Que trabaja también en ingeniería y tecnología, que tienen 25 programas académicos, y una de sus líneas son en tecnología de la automatización, TICs orientadas a la eficiencia y optimización de procesos, ¿no? Y es acreditada nacional e internacionalmente con el CACIT y el ACSBP, ¿no? La Universidad Católica de Santa María, que queda en Arequipa, ¿no? También destaca en ciencias médicas y de salud, ¿no? Tienen 13 facultades, 29 escuelas profesionales, escuela de posgrado, ¿no? Por ejemplo, una línea de investigación es en neurociencias, ¿no? Han desarrollado investigaciones en temas de Alzheimer, epilepsia, y tienen fondos internacionales también. La Universidad Católica de San Pablo, que también queda en Arequipa, tiene 23 años de experiencia en el sector de educación y se encuentra acreditada también por el gobierno peruano. Tiene escuelas profesionales en administración, contabilidad, derecho, educación, psicología, ciencias de computación, ingeniería industrial, civil, electrónica y de telecomunicaciones, ¿no? Y esas son, digamos, algunas de las universidades, ¿no? de esta red internacional para la educación peruana, ¿no? Del Perú. Bueno, muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la presentación y por este recorrido por las instituciones de Perú, que muy pertinente también para un poco superar el desconocimiento entre... Así que, bueno, algunas de las preguntas que nos habían dejado tienen que ver con posibilidades de intercambios y pasantías con universidades de Perú. ¿Qué recomendación hay para poder establecer contactos, o si a través de Radio Perú hay algún mail o posibilidad de comunicación? Sí, claro, digamos, tenemos sí el correo, ¿no? Lo voy a pegar en el chat para que lo puedas compartir en un momento. Respecto a posibilidades, bueno, tenemos, al igual como bien lo dijo Marco, de Chile, tenemos las becas que se manejan a través de la Alianza del Pacífico, pero para países que se encuentran en tanto Colombia, México y Chile, ¿no? Digamos, tenemos también, muchas de nuestras universidades tienen convenios también con universidades en Brasil, ¿no? Para que puedan venir a, digamos, hacer ya sea intercambios académicos. Muchas
estudiantes vienen, por ejemplo, para lo que son temas de negocios, ¿no? Y también temas de salud, por ejemplo, ¿no? Que son en las universidades que ya he mostrado. Entonces, para los que las becas de Alianza del Pacífico se manejan a través del PRONAVEC, ¿no? Con eso pueden participar. Las postulaciones son en el mes de agosto o alrededor del mes de agosto. Entonces, para poder participar en diferentes, las diferentes universidades que conformamos pues, el universo de universidades del Perú, ¿no? Digamos, el contacto en un momento, Jenny, que está ahí conmigo, te va a copiar en el chat, ¿no? Los correos tanto de Mariela como de los representantes actualmente de la dirección de Ready. Perfecto. Y la última pregunta que nos hicieron, que es muy reiterativa en los distintos países, es aproximadamente ¿qué perspectiva hay en cuanto a la movilización presencial en las universidades de Perú para el 2021? O sea, ¿qué perspectiva de volver a la presencialidad o de poder realizar intercambios presenciales próximamente? Bueno, todos tenemos esa expectativa, ¿no? Y quisiéramos ya que se abran las fronteras. Bueno, Perú recientemente, digamos, hace un mes, abrió las fronteras para los países de la región, ¿no? Actualmente las restricciones de movilidad, ¿no? Se han ampliado hasta vuelos de 8 horas, o sea, si un país queda a más de 8 horas de vuelo, ya no se puede viajar a esos, ¿no? A esos países, pero eso es lo que tenemos por ahora. Sí, pues, deseamos pues que este problema de la pandemia pase pronto, ¿no? Para que nuevamente podamos volver a digamos, a las actividades presenciales, ¿no? Nosotros, bueno, ven, estoy en casa, ¿no? Haremos hasta fin de año, ¿no? Están las restricciones, digamos, para todos los sectores, pero para el nivel de educación, ¿no? La semana pasada nos confirmaron que estas restricciones van a estar hasta el mes de julio, ¿no? Del próximo año. Entonces, Dios mediante, ya en agosto se puedan, pues, realizar actividades presenciales, sobre todo en el sector de educación, ¿no? Porque otros sectores se han abierto, ¿no? Nuestros estudiantes, por ejemplo, no van a nuestros centros, ¿no? Solamente tesistas nada más están yendo, ¿no? Tuvimos, en el caso particular de la Universidad Agraria, tenemos estudiantes de Colombia que están actualmente con nosotros, están acá en Lima, ¿no? Están haciendo su intercambio virtual y también haciendo algunas prácticas virtuales también. Pero, digamos, es un poco complicado todavía, pero yo creo que, bueno, si ponemos plazo sería pues a partir de agosto, ¿no? Ya que hasta julio se mantendrían las actividades virtuales. Bueno, perfecto, Javier. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta mañana y extender nuestro agradecimiento también a los colegas de Ready Perú. Okay, bueno, ya gracias, Javier. Vamos entrando al cierre, al final de este panel sobre Latinoamérica. Vamos a hacer un cierre muy interesante. Como les comenté al principio, la siguiente presentación responde a la ganadora del sorteo que hicimos de FIESA en el marco de la CHEC, que fue la conferencia virtual de internacionalización organizada por Colombia. Bueno, la ganadora es Laura Castro. Ella tiene un perfil muy interesante y creo que para nuestra audiencia, que en su mayoría deben ser estudiantes, va a ser muy interesante también. Laura Castro es colombiana, es estudiante de último año de medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en Bogotá, Colombia. Ha participado en diferentes actividades en las que se ha destacado como estudiante líder. Fue representante de los estudiantes ante el comité de currículum de su universidad por un periodo de 2 años y es embajadora corpista, un programa del Departamento de Iniciativas Globales en el que apoya y representa a la universidad en actividades académicas tanto nacionales como internacionales. En 2018 presentó a su universidad en algunas instituciones académicas y en la Embajada de Colombia en Alemania.
También realizó una rotación internacional en medicina interna en la Universidad de Mendoza, Argentina, en el 2019. Ha participado como voluntaria en congresos de educación superior como CAEI, también ha sido voluntaria en misiones médicas. Actualmente se desempeñó como pasante del Departamento de Iniciativas Globales de su universidad, apoyando en la promoción de los programas para los estudiantes y en el proceso de aplicación para realizar movilidad internacional. Laura, realmente para mí y bueno, para el comité organizador es un gusto tenerte acá acompañándonos. Creo que vas a aportar una visión muy interesante también desde tu rol como estudiante y estoy segura que además de presentarnos información de tu universidad, nos presentarás también información más detallada de Colombia. Así que la palabra es tuya, Laura. Bienvenida. Hola Margarita, buenos días a todos. Buenas tardes en Argentina. Para mí pues es un honor estar acá. También como lo mencionaste, pues tuve la oportunidad de tener una experiencia internacional en Argentina, así que siento un gran cariño por este país y pues también me gustaría que todos los argentinos pudieran venir a mi país y vivir la misma experiencia y mejor que en mi institución. Así que no sé si me colaboran compartiendo mi presentación para poder iniciar. Perfecto, ahí ya nuestro compañero Oliver, que a quien le agradezco también su acompañamiento, lo está proyectando. Ya está. Listo, muchísimas gracias. Entonces, como les contaba, soy estudiante de medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Siguiente, por favor. Entonces, quiero darles la bienvenida como a este recorrido que vamos a hacer por nuestra universidad, por nuestro campus. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia, la capital. Contamos con un campus rodeado de naturaleza que nos permite estar como un poquito desconectados de la ciudad sin dejar de estar en la ciudad. Entonces eso es súper chévere. Siguiente, por favor. Bueno, aquí quise como rápidamente contar un poquito de nuestra historia. Somos una institución privada que nace cuando nuestro fundador, el doctor Jorge Piñeros Corpas, quiso crear la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, y desde entonces nuestra institución, con más de 45 años de experiencia, pues ha orientado todos sus esfuerzos a la formación integral y pertinente, haciendo un énfasis en el sentido humanista, ecológico y social dentro de un marco de la excelencia. Entonces, como estudiantes corpistas y comunidad corpista, creo que nos caracteriza ese compromiso y servicio comunitario. Es como nuestro sello personal y como lo que nos hace únicos, como lo que nos hace diferentes a los demás, es como ese deseo de servir a la comunidad. Siguiente, por favor. Listo. Actualmente contamos con 4 escuelas: la Escuela de Medicina, Música, Enfermería y Educación y Ciencias Sociales. Esta educación con el pregrado de licenciatura en lenguas extranjeras, inglés, portugués. Y además también contamos con varios posgrados, tanto en administración como médico-quirúrgicos y en educación. Siguiente, por favor. Listo, entonces, iniciativas globales. ¿Qué es iniciativas globales? Es nuestro departamento. Este es como el puente entre la comunidad corpista y el mundo, que busca motivar tanto a los estudiantes como a los docentes, a los administrativos, como a cruzar las fronteras. Además, no solo queremos que la Corpas vaya al mundo, sino que el mundo venga a la Corpas. Siguiente, por favor. Nosotros desde nuestro departamento de iniciativas globales contamos con varias iniciativas que quiero que las conozcan una a una. Pues por la situación actual que vivimos en todo el mundo, pues todos hemos tenido como que adaptarnos a nuevas modalidades y metodologías, y pues en la Corpas no es la excepción. Entonces también quiero que tengan en cuenta que la mayoría, por no decir que todas nuestras iniciativas, también las ofrecemos de manera virtual. Tenemos rotaciones clínicas. En esta pues los estudiantes pueden o tienen la posibilidad de rotar en nuestros espacios de práctica, como es nuestra clínica Juan N. Corpas, que está ubicada en el mismo lugar que nuestro campus, y también en nuestro centro comunitario en las diferentes especialidades. Tenemos cursos cortos. En estos, pues los estudiantes van a poder disfrutar experiencias de hasta 3 semanas en cualquiera de nuestras escuelas. Esta es ideal como para las personas que no planean
estar tanto tiempo, pero quieren vivir la experiencia y además de vivir la experiencia académica, pues también quisieran viajar, entonces son perfectas. Siguiente, por favor. Listo. La modalidad en investigación, esta es una iniciativa súper chévere, ya que nuestra institución cuenta como casi con 14 grupos de investigación en diferentes disciplinas, así que tanto los estudiantes como los docentes, inclusive los administrativos, pues pueden unirse a un grupo, a uno de nuestros grupos de investigación o a uno de nuestros semilleros, y van a contar pues con un tutor asignado. Así que con todo esto de la virtualidad en este momento, pues esta es una súper iniciativa porque es muy, muy chévere, muy interesante. También contamos con cursos en español o cursos de español. Este es ideal para todos aquellos que están interesados en aprender o de pronto reforzar su español en ciencias de la salud. Entonces, igual, también pueden participar tanto virtual como presencial. Entonces, súper chévere. Siguiente, por favor. Tenemos programas a tu medida. En lo personal me encanta, porque pienso que es una excelente oportunidad como para aprender algo nuevo que quizás no esté en tu universidad o que esté en tu universidad, pero tú quieras saber cómo funciona en otro país o en otra institución. Entonces es buenísima. En esta tú puedes cuadrar tu tiempo, la especialidad de tu gusto, si solo quieres ver ciertas materias, ciertas especialidades, cuánto tiempo lo deseas hacer. Así que esta es bien especial, se adapta pues al estudiante, a lo que ustedes quieran. También lo podemos hacer de manera virtual, entonces muy chévere. Tenemos aprendizaje y servicio comunitario, como lo mencionaba al inicio, pues en la Corpas nos caracterizamos por el compromiso y el servicio comunitario, somos pioneros en esto, entonces pues contamos con los lugares ideales para llevar a cabo una experiencia comunitaria memorable, donde pueden servir a la comunidad, adquirir nuevos conocimientos. Siento que esta iniciativa en especial siempre deja como excelentes recuerdos y siempre es como una bonita experiencia, no solo en lo académico, y siempre uno se lleva como un bonito recuerdo. Los estudiantes que la han hecho siempre se van muy alegres de poder ver algo nuevo, algo que de pronto no lo habían vivido en sus instituciones, entonces es muy bonita esta. Siguiente, por favor. Listo. También contamos con pasantías y voluntariados. En esta, pues, ofrecemos la oportunidad de que nuestros invitados internacionales, nuestros estudiantes, pues, tengan la oportunidad de que puedan realizar uno de estos dos en cualquiera de nuestras escuelas. O también puede ser en la clínica, nuestra clínica Juan N. Corpas, en nuestros centros comunitarios, e inclusive en nuestro departamento de iniciativas globales también lo pueden realizar. Y lo otro que tenemos es que tenemos la posibilidad de que puedan realizar todo un semestre completo de intercambio en cualquiera de nuestras escuelas. O sea, todo el semestre pueden estar acá, pueden armar un programa, se pueden adecuar y vivir la misma experiencia que vivimos nosotros como estudiantes. Entonces, durante todo un semestre es bien, bien chévere. Siguiente, por favor. Y esta en especial, que es nuestra Escuela de Innovación Social, la Escuela Internacional de Innovación Social, es un espacio de formación, de aprendizaje, de cambio, de conocimiento. Es como esa oportunidad de poder llevar a cabo esa idea o proyecto que uno tiene en mente, pero que no sabe cómo materializarlo. Bueno, pues esta es la iniciativa perfecta para poder hacerlo. En el mes de julio se realizó de manera virtual, fue un éxito y pues dejó excelentes resultados que motivaron a que se realice nuevamente. Así que si tienen un proyecto o una idea, pues bienvenidos, porque esta es la iniciativa perfecta. También se llevará de manera virtual como lo fue en el mes de julio. Siguiente. Listo, entonces en la Corpas. En la Corpas siempre nos gusta que nuestros invitados internacionales se sientan como en casa, que conozcan lo mejor de nuestra cultura y pues que se lleven un recuerdo para toda su vida, que sientan que quieran volver o invitar a más personas a que vivan esta experiencia en nuestra institución. Siguiente, por favor. Listo. En la Corpas, como les dije, nos gusta que se sientan en casa, entonces siempre hacemos como una bienvenida corpista. Nos gusta que en esta
Les entregamos un kit a todos nuestros estudiantes. Ese kit tiene como las frutas y los snacks típicos colombianos. Entonces hay muchas cosas nuevas, novedosas, o de pronto frutas que también están en su país, pero que se dicen de manera diferente. Entonces, bueno, súper chévere. También les proveemos una tarjeta para acceder al transporte público bogotano, una guía de la ciudad y una tula corpista que es pues perfecta para toda la estancia en nuestro campus. Es muy linda. Nos gusta siempre hacer un tour por toda la universidad para que conozcan todas nuestras instalaciones, para que sepan dónde van a estar, la biblioteca, nuestro centro de simulación, nuestros salones, nuestro laboratorio de farmacología vegetal, nuestro jardín medicinal Jorge Piñeros Corpas, que fue reconocido como Patrimonio Universitario del Mundo y es nuestro orgullo. Entonces nos gusta pues que se sientan también como en casa y no como el estudiante que de pronto no conocen, no al contrario, sino que se sientan bienvenidos y conozcan nuestro campus. También organizamos una cena en restaurantes. Estos restaurantes son 100% colombianos, así nosotros probemos nuestra gastronomía y pues ustedes tienen la oportunidad de poder probar todos los platos típicos colombianos que son infinitos y son deliciosos. Tenemos una gran variedad, entonces es una excelente idea. Los invitamos y también ofrecemos los mejores tours por Bogotá y cercanías, como Zipaquirá. Zipaquirá es una ciudad donde se encuentra la Catedral de Sal, que es una de las 8 maravillas del mundo, y también contamos con un tour por el Parque Chingaza, que es maravilloso, o sea, ese es increíble, no se lo pueden perder si están acá. Tenemos un programa, el programa de anfitriones corpistas, que en lo personal es uno de mis favoritos, ya que nuestros invitados internacionales se pueden alojar en la casa de una persona perteneciente a la comunidad corpista. Entonces, yo he tenido la oportunidad de recibir a muchos estudiantes de diferentes partes del mundo y la verdad es que el intercambio cultural es increíble. Todos nuestros invitados siempre se sienten como en casa, es una gran ayuda que tú te estés alojando en la casa de una persona que además de ser de ese país, está en la misma universidad a la que vas, entonces te orienta, te guía, es una gran oportunidad para conocer realmente nuestra cultura colombiana y pues además es una opción económica súper rentable. Y por último tenemos nuestro programa de embajadores corpistas. En este los estudiantes no solo hacemos una representación institucional, sino que también apoyamos todos los procesos del Departamento de Iniciativas Globales. Lo hacemos difundiendo todas las nuevas oportunidades de internacionalización en la que pues la comunidad corpista puede participar o acceder. Y pues en mi caso, como hoy, yo soy una orgullosa embajadora corpista presentando a mi universidad e invitándolos a todos a que la conozcan y hagan parte de ella también. Siguiente, por favor. Listo, entonces Bogotá, como les contaba, estamos ubicados en Bogotá. Bogotá como destino académico es imperdible. Bogotá tiene casi 5.134 parques públicos donde van a poder disfrutar, hacer picnics, hacer ejercicio, salir. Es muy lindo. También contamos con 46 museos de todo tipo. Tenemos el Museo del Oro, que siempre, o sea, ese no se lo pueden perder, es muy lindo poder conocer toda la historia. Tenemos casi 20.000 restaurantes, la ciudad cuenta con casi 20.000 restaurantes, así que van a poder pues disfrutar de toda la gastronomía de cualquier tipo, o sea, eso sí, lo van a poder hacer. Además, Bogotá cuenta con más de 500 kilómetros de ciclorrutas y 120 kilómetros de avenidas cada fin de semana, o sea, que son exclusivas para bicicletas y peatones, y es por esto que Bogotá pues es como la capital de la bicicleta, ya que ha sido como, ya se volvió del día a día poder salir en tu bicicleta tranquilo a recorrer toda la ciudad o a ir a tu trabajo, así que es muy interesante. Siguiente, por favor. Entonces, Colombia como destino académico, turístico, siempre va a ser una excelente opción.
van a poder disfrutar de toda la biodiversidad que tenemos. Tenemos playa, tenemos mar, tenemos selva, tenemos nevado, toda la región andina, el eje cafetero. En Colombia van a poder encontrar planes y lugares para todos los gustos. O sea, eso sí, van a encontrar todo lo que se adecue a ustedes. Además que siempre los vamos a recibir con amabilidad y solidaridad, pues haciéndolos sentir en casa y tratando de que conozcan siempre lo mejor de nuestra cultura y de nuestro país. Ya como para finalizar y terminar, quiero compartirles un pequeño video de la experiencia de algunos de nuestros estudiantes, de algunas imágenes de nuestro país, como para que se sientan un poco más a gusto y quieran y se animen a conocernos y a visitarnos. Perfecto, ya lo reproducimos. Oliver, ¿nos ayudas con el video? Creo que tenemos problemas para reproducir nuestro video. Bueno, era como un video así súper cortico de la experiencia de algunos de nuestros estudiantes internacionales. A ver, Laura, voy a intentar compartirlo yo, a ver. Voy a intentar compartirlo yo, a ver si funciona, dale. Gracias. Ah, ahí está Oliver, a ver. No se, ¿tiene audio? No se escucha. Sí, tiene audio, pero no, tampoco lo escucho. Oliver, si quieres, yo intento a ver si funciona, dale. A ver, un segundo, por favor. Bogotá es una ciudad muy bonita, mucha cultura, mucha comida y es fenomenal escapar mi vida en los Estados Unidos. La comida, mi favorito es arequipe. Es como dulce de leche, pero mejor. Es como caramel, pero mejor. Pues ajiaco es lo mejor, claro. También Lulo. Querido visitar Colombia porque es un país bonita, muy hermosa y quiero aprender a bailar como Shakira. Todo, no sé, no puedo escoger, es que la gente, sí, la gente colombiana
es muy, muy amable, muy genial todo. Sí. Más que me ha sorprendido es las frutas y el jugo. He probado de como granadilla o chuva, guayaba, guanábana, maracuya, todas esas cosas que no he probado en los Estados Unidos. Tomate de árbol, sí, súper. Fuimos a Monserrate con mis amigas y tuvimos la suerte de probar el bandeja paisa. Muy rico también el ajiaco. La sazón es diferente a la peruana, pero igual es un platillo muy rico, muy delicioso. Postres también, las cocadas. El mismo pan acá es diferente. Todo tiene acá un sabor diferente, pero es muy agradable. Todavía no le puedo definir bien qué es exactamente lo que me gusta porque todavía lo estoy descubriendo, ¿no? Y me falta todavía 3 semanas más y quiero que me sigan asombrando así como hasta ahora. Gracias, Margarita. Creo que se nos trabó ahí un poquito, pero al menos pudieron escuchar la experiencia de nuestros estudiantes internacionales que siempre se van muy felices y asombrados de todo, muy felices también con nuestra institución. Quiero darles las gracias, de verdad espero que hayan disfrutado este recorrido, que se animen a visitar Colombia, a visitar Bogotá y a visitar nuestra institución que siempre va a estar de puertas abiertas para ustedes, pues que se animen a visitarnos y a vivir esta experiencia académica única, corpista. Quiero compartir con ustedes nuestras redes sociales, no sé si podríamos compartir nuevamente la presentación para que nos escriban todas las dudas, todas las preguntas que tengan, si alguna de nuestras iniciativas les llamó la atención, pues vamos a estar muy atentos a responderlas. Espero poder recibirlos próximamente, ya sea virtual o presencial. Vamos a estar muy atentos a sus solicitudes y que se animen a conocer nuestra institución. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias a ti por tu presentación. La verdad que las imágenes que nos mostraste, a mí como colombiana me dieron ganas de volver, por lo menos de visita. Muy interesante lo que presentaste de tu institución y bueno, y también del país. Ahora si quieres en el chat me dejas las redes de la universidad y la copiamos nosotros en el chat de YouTube. Quería leerte un comentario que hicieron en YouTube. Nos comentaron que la gente de Colombia es muy cálida. He tenido el placer este año de tener alumnos colombianos en Derecho dando clases desde Argentina. Saludos. Y Laura, teniendo en cuenta tu experiencia que estuviste también acá en Argentina y conoces este país, quisiera que comentaras en breves palabras tu reflexión sobre cómo fue estar en Argentina, qué percepción te llevaste, con qué te quedaste de Argentina y cómo te marcó la experiencia de intercambio presencial, perdón. Bueno, desde el primer momento creo que Argentina fue la mejor opción para realizar este intercambio. Estuve en la Universidad de Mendoza, una ciudad increíble, su paz, su tranquilidad, una ciudad súper linda. Para nosotros como colombianos la cultura era un poco diferente, así que el cambio cultural que tuve y la oportunidad de poder vivirla, no solo escucharla, sino vivirla fue muy interesante. Y en cuanto a la parte académica, fue una experiencia y como un ejercicio muy interesante el poder compartir con estudiantes que están viviendo lo mismo que tú, pero en otro país, en una institución súper diferente. Fue muy interesante, creo que eso le abre las puertas a uno, al mundo, a la mente, como que te permite cruzar fronteras, no sé, Argentina me dio herramientas para creer, para crecer, para querer volver nuevamente, no sé, a realizar otro tipo de actividad académica o también de turismo. Le decía a mis papás como quiero que vengan acá y conozcan esta ciudad porque me parece demasiado linda. Entonces creo que el poder viajar y hacer este tipo de actividades es muy reconfortante y muy gratificante para nosotros como estudiantes en este proceso de formación. Es algo bien importante.
Perfecto, Laura. Ya para terminar, ¿qué recomendación le darías a aquellas personas, estudiantes principalmente, que están dudosos de participar o no en una experiencia internacional, así sea virtual? Pero ¿qué recomendación les darías? ¿Cuál sería tu sugerencia para ellos? Que no lo duden. Que realmente al momento, si tienen la oportunidad, que no lo piensen. De pronto uno tiene miedos, temores al inicio, pero cuando uno ya vive la experiencia, uno dice, wow, ¿por qué no me dijeron antes que esto era así de chévere, de interesante? Es increíble lo que uno llega a conocer de otro lugar, de otro país, de otro tema y también de uno mismo, porque uno es como un reto personal también, como para uno el saber que lo hizo, los contactos que haces, empiezas a crear una conexión global con todo el mundo, haces amigos en todas partes del mundo y realmente no sabes en el futuro qué te va a traer. Entonces siempre, no crean que así sea virtual o presencial, siempre va a traer buenas recompensas para uno, para nuestro perfil académico personal. Así que la recomendación es que no lo duden, que lo hagan, que lo disfruten y que lo vivan, porque realmente es una gran experiencia y cuando uno lo vive, realmente sabe cómo es de interesante la experiencia. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Solamente te voy a leer 2 comentarios más para terminar. Bueno, nos dicen que muy lindas todas las presentaciones, excelente intervención. Muchas gracias, Laura, por hacernos enamorar un poco más de Colombia. Gracias, Laura. Quiero decirte que no solamente eres una embajadora de tu universidad y de Colombia, sino que ahora también eres una embajadora de Argentina en Colombia y por supuesto de Latinoamérica. Así que esperemos que sigas en ese camino y que aquellas personas que nos están escuchando se animen a involucrarse en actividades de internacionalización. Ahora pegaremos la información de que nos está compartiendo Laura. Y para finalizar, nada más que por mi parte, agradecerle a todas las personas, primero que nos acompañaron desde YouTube siguiendo las presentaciones. Sí, agradecerle al equipo organizador que estuvo detrás de todo este evento y de los paneles que se realizaron el día de ayer. El equipo organizador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Oliver, Yamila, Daniel, también al equipo de la Universidad Nacional de Cuyo, con quien conjuntamente estuvimos organizando pues estos paneles, y al comité organizador de FIESA. A todos muchísimas gracias. Esperamos que seguir conectados. Yamila, no sé si quieres sumarte para dar unas palabras de cierre. Gracias, Margarita, gracias, Maggie, para los amigos. Tengo muchísimas palabras de agradecimiento. La verdad que qué linda manera de terminar estos 3 paneles que planeamos durante tantas semanas y con tanta coordinación interna. Me encantó con este cierre a través de Laura. Qué ganadora tuvimos en el panel de FIESA en la CHEC, qué embajadora. La verdad, muchísimas gracias, Laura. Agradecer a todos los representantes de Colombia, Brasil, México, Chile y Perú que nos han acompañado en el panel de hoy, y a todas las organizaciones que nos han acompañado en el panel de Europa, en el panel de Norteamérica y Asia. Bueno, un cálido agradecimiento a los equipos técnicos de Cuyo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Jimena Estrella, Daniela Antenucci como responsables respectivamente, a Margarita aquí presente, Oliver, Florencia y Juliana, que se involucraron directamente en la organización y coordinación de estas mesas Estudiarén, resolviendo dificultades técnicas, rescatando todas sus preguntas a través de formulario de inscripción y del chat, siendo anfitriones de cada una de las sesiones. Si están por ahí, los invito a que abran sus cámaras también para que cerremos este panel con las caras de todo el equipo que estuvo detrás de esta organización. Recuerden que este evento, este conjunto de paneles que hicimos a través de FIESA Webinarios son apoyados por el Consejo Interuniversitario Nacional, por la Secretaría de Políticas Universitarias, por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, por Boreal Global Observatory y por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Cada uno de los paneles queda grabado en nuestro canal FIESA Argentina en YouTube. Los invitamos a que se suscriban y a recibir las novedades que tendremos para las próximas semanas. Y también les comunicamos lo que va a ocurrir la semana que viene. Tenemos un encuentro en el marco de FIESA Webinarios el próximo martes 10 de noviembre a las 11 horas Argentina,
donde vamos a tratar el COIL como tema, ¿sí? Va a tener participación el SANI Center for Collaborative Online International Learning. Los esperamos a todos en este encuentro. Creo que va a ser de mucha relevancia para todos los participantes en la mesa Study In que tuvimos en estos días. Y no me queda más que saludarlos, ¿sí? Seguimos conectados, que tengan una hermosa tarde, una hermosa noche, depende del lugar del mundo en el que estén. Margarita, muchísimas gracias por coordinar esta propuesta latinoamericana que fue exitosa, ¿sí? Y seguiremos trabajando para profundizar en la internacionalización.